iniciar la grabación. Buenos días. Desde luego que quisiera en primer término agradecerles a todos ustedes la asistencia, la participación en este curso corto que hemos denominado Historia del Español de América y con una acotación, ¿no? Y de Centroamérica, ¿no? También José Luis nos va a ofrecer algunas explicaciones y algunos datos importantes sobre cómo se desarrolló el español en nuestra región, ¿verdad? Para tener también ese énfasis, porque está claro que los libros de texto y los estudios pues suelen quedarse con los casos de los países principales, ¿no? O de aquellas colonias que eran más importantes en el mundo del Imperio Español, ¿no? Pero bueno, siempre digamos que uno de los propósitos del posgrado es fomentar también llenar esos vacíos sobre el caso centroamericano en particular. Bueno, es muy importante para nosotros decir que esta actividad la organizamos en primer término en coordinación con la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, con la coordinación misma del área de español y con el apoyo indudable y muy importante de los colegas del área de lingüística, ¿no? Esta actividad también es posible en primer término gracias a la generosidad de José Luis, que ha querido, con todas las complicaciones que ello supone, venir a nuestra universidad, venir a Costa Rica por estos días. Y es fundamental también decirles que la actividad es posible gracias a el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid, que ha costeado una gran parte, ¿no? Un porcentaje muy considerable de los gastos implicados en la visita de José Luis, ¿no? Y esto se hace dentro de un marco que nuestra universidad, un convenio marco que nuestra universidad tiene con la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Y que permite justamente la movilidad académica. Es muy importante recordarles que vamos a tener 5 sesiones. Las 5 sesiones serán virtuales. También vamos a tener 2 conferencias. Una de ellas va a ser presencial. Las conferencias se van a celebrar mañana martes 19 de octubre a las 5 de la tarde, la primera de ellas, y la segunda el miércoles 20 de octubre también a las 5 de la tarde. Esa conferencia es presencial, la vamos a celebrar en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras. Me gustaría aprovechar la oportunidad para invitar a los colegas. No puedo invitar a los estudiantes y me disculpo por ello. La universidad todavía no nos permite recibir a estudiantes en el campus por las restricciones sanitarias, pero sí que podemos atender a los profesores y desde luego que les extendemos una cordial invitación. Bueno, voy a tratar de ser muy concreto para no robarle tiempo a José Luis. Me gustaría, si José Luis me lo permite, presentarlo ya formalmente y de una forma muy breve, porque José Luis tiene un currículo que es desde luego envidiable, ¿no? Pero no conviene aquí que yo entre en detalles, ¿no? Pero sí que les digo que tras leerlo me ha parecido que su trayectoria es muy destacada y que desde luego que siento envidia, ¿no? Por ese currículo, porque me parece que es un currículo muy meritorio, que da cuenta de un trabajo muy bueno, ¿verdad? Como el que José Luis viene realizando, ¿no? Bueno, el doctor José Luis Ramírez Luengo es docente e investigador en el Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Filología Hispánica, se ha especializado en el estudio del español de América y más particularmente en la historia de la lengua y los documentos coloniales del antiguo Reino de Guatemala. También creo que tendremos en algún momento ocasión de hablar sobre esto, ¿no? Sobre los proyectos que él viene desarrollando, incluso como editor de algunos materiales coloniales. Ha participado en casi una centena de encuentros de especialidad y ha realizado estancias de investigación en numerosas universidades, incluidas la Universidad Nacional del Mar del Plata, la Universidad de la República Oriental de Uruguay, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Lisboa, por mencionar algunas, ¿no? Ha publicado poco menos de un centenar de artículos científicos y sus trabajos constan en más de 50 volúmenes colectivos, en más de 50 obras colectivas, ¿no? Es autor de varios libros, yo les mencionaría unos 2 o 3 nada más para ofrecerles unos cuantos datos que ustedes puedan tener presentes. Por ejemplo, a propósito de este mismo tema que nos reúne, él ha publicado un libro titulado Breve Historia del Español de América, publicado por una editorial bastante reconocida, ¿no? En el mundo académico, que es Arco Libros, en Madrid, en el año 2007, con reediciones en 2014, 2017 y 2019. También ha publicado un título
que es muy atractivo, ¿no? Y sobre el cual también tendremos ocasión de hablar en la conferencia del día martes, en la conferencia mañana. Este libro se titula La lengua que hablaban los próceres, el español de América en la época de las independencias, publicado en Buenos Aires por Voces del Sur en 2011. Y para citarles un último texto, no porque estos sean todos, sino porque me quedo con unas 3 ilustraciones, me parece importante recuperar un texto que él ha escrito o ha preparado a propósito del español en Centroamérica, ¿no? Una colección de textos, ¿no? Y se titula así, Textos para la Historia del Español, Honduras y El Salvador, 1650-1819, publicado en Alcalá de Henares por la Universidad de Alcalá en 2017. Pero bueno, desde luego, como les decía, hay muchos más textos, hay una trayectoria muy destacada y me parece que ya tendremos ocasión de hablar sobre los diferentes temas de investigación que el propio José Luis ha venido desarrollando. Bueno, no digo más, los voy a dejar en manos de José Luis, a quien quisiera agradecer su generosidad, su bondad y su visita a la Universidad Nacional, ¿no? Son visitas un poco anómalas, ¿no? Porque estamos en estas condiciones de la pandemia. En otras circunstancias lo hubiéramos recibido hoy mismo encantados en la universidad y estaríamos allí todos juntos en nuestro auditorio. Bueno, será el miércoles, ¿no? Que lo podamos hacer con las restricciones y el protocolo que se estableció en estos momentos, ¿no? Pero bueno, qué duda cabe que aunque tengamos alguna distancia, ¿no? José Luis está allí en San José y muchos de nosotros en Heredia, en Alajuela, en San José también. Aún con esta distancia estamos muy agradecidos y muy contentos de tu visita, José Luis. Te agradecemos muchísimo este espacio para dialogar y para compartir. Y bueno, ya vas a ver que nos vamos a ir conociendo y que poco a poco vamos a ir conversando aquí sobre todos estos temas que son de mucho interés para todos nosotros y desde luego para nuestros estudiantes. Buenos días, José Luis. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Creo que se me escucha bien, ¿verdad? Yo quería comenzar agradeciendo a la UNA y a Gabriel Baltodano pues la invitación y todas las gestiones. Sabemos que estos países nuestros son tediosamente burocráticos o a veces incluso terriblemente burocráticos, de manera que yo le agradezco a Gabriel que haya hecho todas las gestiones para que pueda estar acá. Respecto al curso, enlazo con lo que decía también el profesor Baltodano. Mi idea era en este seminario presentar lo que sabemos sobre la historia del español de América, pero sobre todo, y me parece más interesante, apuntar una serie de líneas de trabajo, apuntar todavía lo mucho que todavía no sabemos, pensando sobre todo en los estudiantes y pensando que quizá, ojalá, pues dentro de poco ellos nos puedan dar algunas de las respuestas a lo mucho que nos falta por saber. De manera que fíjense, yo el curso lo he preparado en varios apartados. Vamos a comenzar hoy con una parte más de tipo teórico que tiene que ver con el nacimiento del español americano, cómo nace, cómo lo podemos entender a partir del nacimiento y cuáles son esos procesos que dan lugar a una realidad que vamos a llamar español de América, además de en qué momento se produce eso, para después pasar a describir algunos de los, quizá de los rasgos más identificadores que caracterizan hoy al español de América y que lo distinguen pues del español que yo hablo, ¿no? Yo como representante del español peninsular. Por un lado, el seseo, la cuestión de las sibilantes, que como saben es un rasgo muy identificador del español americano, no solo, pero del español americano. Las fórmulas de tratamiento, que son especialmente interesantes y más en un lugar como Centroamérica y más en un lugar como Costa Rica, precisamente por la riqueza que nos muestra un sistema probablemente en proceso de cambio. Y después una cuestión que a mí me interesa mucho últimamente y que es de la que, bueno, que es la que llevo estudiando en los últimos tiempos, que tiene que ver con la americanización del léxico, es decir, cómo ese español que estaba preparado para hablar de España y no para hablar de América, naturalmente, llega a América y se transforma en una herramienta útil, en una herramienta práctica para poder hablar de esa nueva realidad, dotándolo de cierta personalidad, en este caso léxica. Esa es la idea, pero evidentemente yo estoy abierto a que nos centremos sobre todo en aquellos elementos que les puedan resultar más interesantes, de manera que no tengan ningún problema en pedirme que me detenga más en algunas cuestiones o pedirme que vaya más rápido en otras,
porque después de todo el curso es para ustedes y son ustedes los que tienen que, digamos, pues que indicarme qué es lo que les resulta más interesante. Respecto a la dinámica del curso, ya lo ha dicho Gabriel, de manera que no digo nada. Si hay dudas o preguntas puntuales, tomen la palabra con toda confianza. Si son cuestiones que quizá podemos dejar para un debate un poquito después, yo voy a ir parando sección por sección para que podamos retomar todas esas cuestiones y discutirlas. Y también le voy a pedir a Gabriel, porque él no me conoce, bueno, creo que aquí todavía no me conoce nadie, pero se darán cuenta de que hablo mucho, mucho, ¿verdad? Y además digamos que me pongo a hablar y se me olvida la hora, de manera que cuando haya que terminar, por favor, sin ningún pudor, me cortan y yo automáticamente dejo de hablar. Les quería también pedir disculpas porque me veo entre sombras, pero bueno, en realidad lo importante es que se me oiga, ¿verdad? Y por lo que me dicen se me oye bien. De manera que si quieren vamos a comenzar y voy a comenzar compartiendo una pantalla con la que creo que van a poder seguir todo lo que voy a explicarles. Ahí está, como les decía, este primer tema que tiene que ver con el nacimiento del español americano y como ven después hay un subtítulo que he querido llamar el español antillano, luego hablaré de por qué ese subtítulo. Vamos a comenzar entonces pues diciendo una serie de obviedades, porque bueno, pues también es importante indicar la perspectiva o el punto de partida desde el que vamos a explicar todos estos orígenes del español americano. Y es que para poder entender cómo se produce el nacimiento de un español americano, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, dos cuestiones fundamentales. Es decir, yo lo que pretendo hoy es dar respuesta a estas dos cuestiones que tienen ahí apuntadas dentro del punto 1. Por un lado, ¿cómo se entiende el español de América? Es decir, ¿qué es el español de América en relación con el español de España, por ejemplo? Y eso tiene relación a su vez con cuáles son los procesos de creación de este español americano. Es decir, sabiendo cómo se produce, cómo nace el español americano, vamos a poder entender qué es y cómo tenemos que interpretar el español de América. Y por otro lado, lo que me interesa también discutir hoy es cuáles van a ser, y perdonen, quizás una forma muy coloquial de hablar, pero me parece que es muy descriptiva, cuáles van a ser los ingredientes que van a participar en la creación de ese español americano. Es decir, cuál es la situación lingüística que se da en la península ibérica en el siglo XV, siglo XVI, esos siglos de referencia, luego voy a hablar también por qué de esos siglos, para saber, sabiendo en realidad cuál era la situación del español en España, poder entender qué fenómenos se incorporan al español de América y si quieren, por qué ustedes hoy hablan como hablan, que en parte deriva de estos primeros procesos. Por tanto, para tener en cuenta, o mejor, para responder estas dos preguntas, voy a señalar una serie de puntos que pueden parecer muy obvios, pero que me parece que es importante tenerlos en cuenta porque ponen las bases de lo que vamos a estudiar más adelante. En primer lugar, tenemos que entender el español de América, voy respondiendo a las dos cuestiones, tenemos que entender el español de América como una variedad original, como una variedad diferente del español de España, ¿verdad? Que nace, se produce por medio de un proceso de coineización, que es un concepto que va a salir mucho y que luego voy a explicar con calma. Pero fíjense, frente a esa idea que a veces existe de el español de América, no es más que un trasplante del español que llega de España, por tanto es una continuidad directa, nosotros vamos a decir que no. El español de América es algo original, algo diferente, ¿sí? Que se produce por medio de estos procesos de coineización. Y por otro lado, si queremos saber cuál era la situación lingüística de la península ibérica, vamos a describir varios factores, pero hay uno que me interesa especialmente, que es la cuestión de la variación. Y me interesa porque muchas veces en las historias de la lengua, en los manuales de historia de la lengua, se suele olvidar y es fundamental. Es decir, ya para el siglo XVI, que es este siglo que nos va a interesar mucho, el español en España, en principio, es una lengua extremadamente variada, variada desde un punto de vista geográfico, no todos los hablantes de español hablan igual, dependiendo de la zona, y variada desde un punto de vista social. No todas las clases sociales utilizaban el sistema lingüístico de la misma manera. Me dirán, bueno,
exactamente lo mismo que ocurre hoy, y tienen razón, es exactamente lo mismo que ocurre hoy, pero es importante tener en cuenta que también ocurría en el siglo XVI, porque solo así, a partir de esta idea de la variación, vamos a poder entender cómo se produce el nacimiento del español de América. De manera que ténganlo muy en cuenta, porque van a ver que voy a estar volviendo constantemente a esta idea. Respondidas estas preguntas, que vamos a analizar, digamos, con calma, unos principios básicos, unas ideas también muy básicas, pero que también es importante tener en cuenta. En primer lugar, el español americano, naturalmente, es una evolución del español de España, no cabe ninguna duda. Es decir, las variedades que se crean en América van a tener como base, van a partir de las variedades de la lengua que se hablaban en la península ibérica. Algo muy evidente, pero que también va a tener sus resultados de importancia. Por otro lado, que en realidad hay que tener en cuenta que los orígenes del español de América se basan en el habla de estos españoles que migran al continente. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a ver que durante la época colonial la hispanización de la población autóctona va a ser muy escasa. Luego hablaremos de por qué y de qué manera. Por tanto, es importante que sepamos cómo era el español que se hablaba en España, porque digamos que durante mucho tiempo lo que se va a hablar en América va a ser la continuidad directa de estas variedades, ¿vale? Por tanto, tenemos que tener en cuenta esas dos ideas. Y tercera idea, que también a veces digamos que no se atiende tanto como se debería, es la cuestión de la cronología. Si leen algunos manuales de español de América, les dirán que los orígenes cronológicos del español de América son los finales del siglo XV. Se suele hablar de un español preclásico y a partir de ahí se explican una serie de fenómenos que yo personalmente no me creo. En realidad, nosotros vamos a considerar los orígenes del español de América, este periodo cronológico, un poquito mayor. Vamos a considerar, por lo menos, finales del siglo XV y el siglo XVI. Eso si hablamos de América como un todo. Evidentemente, si nos centráramos a analizar algunas zonas específicas, tendríamos que ubicar los orígenes del español de América en el siglo XVII. Estoy pensando, por ejemplo, el norte de México, que solo se puebla con españoles a partir del siglo XVII, o incluso el siglo XVIII. Si saben algo de historia de Uruguay, el Uruguay es una zona abandonada hasta que en 1724 se funda Montevideo, ¿sí? Por tanto, fíjense que los orígenes cronológicos del español de América van a ser mucho más amplios de lo que a veces solemos dar por hecho. Hablando de todo el continente en general, finales del siglo XV y siglo XVI. Yo me voy a quedar con el siglo XVI, que me interesa por varios motivos. Si atendemos a zonas específicas, deberíamos ir todavía a periodos más modernos, siglo XVII y siglo XVIII. Esto nos lleva a algo muy interesante. Si las formas o mejor, si los periodos de creación son tan distintos, quizá no deberíamos hablar de la creación del español de América, sino de las creaciones del español de América, o si quieren, de la creación de los españoles de América. Y esto es algo que también yo hago mucho hincapié, sobre todo para los alumnos españoles que ven a América como un todo, ¿verdad? Como algo homogéneo y compacto. Bueno, fíjense que desde sus mismos orígenes, desde su misma cronología, no podemos hablar de un español de América, sino de muchos españoles de América. Yo sé que eso a ustedes no se lo tengo que decir porque digamos que lo tienen muy presente, ¿verdad? Pero a veces es importante también hacer mención de ello. Por tanto, el siglo XVI, si me dirán, bueno, y es tan importante el hecho de que sea el siglo XVI, es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque el siglo XVI va a ser, por una serie de motivos de los que hablaré un poquito más adelante, va a ser un momento clave en la historia de la lengua. Fíjense si va a ser un momento clave, que va a ser el parteaguas que nos va a permitir dividir la historia del español en dos grandes momentos: castellano medieval, hasta el siglo XVI, español moderno, a partir del siglo XVI. Por tanto, fíjense que el siglo XVI supone una frontera porque se producen una serie de cambios trascendentales en todos los niveles de la lengua y curiosamente en este mismo momento en el que se está produciendo esta transformación, esta revolución de los siglos de oro, como se suele llamar, es el momento en el que los españoles llegan a América y el momento en el que comienzan a hacer un español americano. Evidentemente esto va a tener unas consecuencias fundamentales de las que vamos a estudiar más adelante. Esto nos permite entender por qué América generaliza muchos de los rasgos
por qué las variedades americanas se distinguen, por ejemplo, de la mía por otra serie de rasgos. Bueno, eso en parte tiene que ver precisamente con la cronología. Por tanto, lo que voy a hacer hoy, aunque suene paradójico, porque esto es un curso de español de América, va a ser hablar mucho del español de España, porque es fundamental que conozcamos cuál es la situación lingüística en el siglo XVI para entender qué es lo que llega a América y, como les decía antes, cuáles son esos ingredientes con los que se va a crear el español americano. Teniendo en cuenta esto, si alguien me pregunta ¿cómo defines el español de América en el siglo XVI? Yo lo definiría con 3 rasgos fundamentales, que son los que tienen ahí en el punto 2c. ¿Sí? De esos 3 rasgos van a ver que 2 de ellos son comunes a todas las lenguas y a todos los momentos históricos. Otro no, otro es un rasgo peculiar que afecta a algunas lenguas en algunos momentos y que afecta en concreto al español en estos momentos. ¿Cuáles son esos rasgos? Por un lado, la expansión. El español se está empezando a utilizar en contextos y por parte de personas y en lugares donde anteriormente no se utilizaba. Eso es un rasgo que se puede dar o no se puede dar. Depende de la lengua, depende de las circunstancias históricas. En el caso del castellano se estaba dando en este momento. Y otros 2 rasgos que guardan relación con el anterior y que son propios de todas las lenguas, la transformación, el español estaba cambiando, se lo acabo de decir, la importancia del siglo XVI, pero sabemos que las lenguas están cambiando constantemente, también el español en esta época, naturalmente, y la variación. Como les decía antes, fíjense que ya vuelvo a la misma idea, el español es una lengua que en el siglo XVI presenta una importantísima variación desde el punto de vista social y geográfico. ¿Sí? Lo que presenta es muchas formas de hablar dentro de este español que nos van a explicar cómo nace el español de América y por qué es como es. ¿Sí? Por cierto, una nota, estoy utilizando castellano y español como sinónimos, de manera que en principio a veces diré español, a veces diré castellano, tengan en cuenta de que estoy hablando de lo mismo. Vamos a hablar entonces ahora de estos 3 aspectos fundamentales. Vamos a empezar por la expansión y luego pasamos a la transformación y a la variación. Cuando hablo de proceso de expansión, en realidad debería hablar de procesos de expansión, porque en realidad lo que tenemos es un doble proceso de expansión. ¿Sí? Un proceso de expansión o unos procesos de expansión, ahora los voy a describir, que tienen que ver, por un lado, con la difusión del español. El español en este momento se va a transformar en la lengua más importante en el sentido de más hablada y más conocida de la península ibérica. Y además también va a ser un momento fundamental en cuanto a la expansión, porque va a ser el momento en el que el castellano, el español, va a conseguir un estatus que va a poner esta lengua por encima de las otras de la península ibérica con las que convive. ¿Sí? De manera que fíjense que este proceso de expansión, que se va a dar en 2 ejes, ahora hablo de eso, lo que va a terminar produciendo es no solo que cada vez más gente en más lugares hable el idioma, sino que además, precisamente por ello, el idioma adquiere un estatus, adquiere un prestigio que lo pone por encima de los demás. Y eso es lo que asegura su supervivencia. ¿Sí? Aquella lengua prestigiosa tiene más posibilidades de sobrevivir que las lenguas desprestigiadas. Lo que vemos es que en estos momentos el castellano se coloca por encima de lenguas como el gallego, el portugués, el catalán o por supuesto el vasco. ¿Sí? El vasco. Pero decía, antes de empezar a describir los procesos, fíjense que estos procesos yo los estoy ubicando en el siglo XVI, pero no quiere decir que comiencen en el siglo XVI. Son procesos que comienzan mucho antes, son procesos que comienzan ya en el siglo XIII, se desarrollan en el siglo XIV y en el XV, pero son importantes en el siglo XVI porque digamos que el siglo XVI es la culminación de todo este proceso de expansión que comienza en la Edad Media. 2 expansiones, por tanto. Por un lado, una expansión vertical. ¿Sí? ¿A qué me refiero con una expansión vertical? Me refiero a que el español, lo saben, si han estudiado literatura y demás, le va a ir robando poco a poco lugares, contextos, espacios que correspondían a otra lengua, a la lengua prestigiosa hasta ese momento, que era el latín. Por supuesto, no quiero decir con esto que
que el español haga desaparecer al latín, pero digamos que lo va arrinconando, ¿sí? Le va quitando contextos de uso y va escalando por esa escala social donde anteriormente estaba el latín arriba, el castellano abajo. Ahora vamos a ver cómo el castellano poco a poco va a ir subiendo y va a ir extendiéndose, ¿sí? Fíjense, por tanto, que lo que hace el castellano durante la Edad Media, pero culmina en el XVI, ya lo he dicho, va a ser robar contextos. Por ejemplo, desde muy pronto empieza a aparecer literatura en castellano, ¿verdad? Pues ya desde el siglo XII, ¿sí? Con los primeros poemas y demás, al menos que conservemos escrita. Por supuesto, literatura oral pues tenía que haber antes. Después, el castellano le quita el lugar al latín en la documentación notarial. Después le quita el lugar en los libros de historia, con la obra de Alfonso X el Sabio. Después le quita el lugar en la ciencia. Por tanto, fíjense cómo el castellano tiene esta expansión vertical, porque lo que va a hacer va a ser irle robando contextos de uso, espacios de uso al latín. Y alguien podría pensar, bueno, pero esto en el fondo tampoco es tan importante, simplemente amplía los ámbitos de uso, pues ya está, antes se escribía historia en latín, ahora se escribe en castellano. No, en realidad esto es un proceso fundamental. Y es un proceso fundamental por dos cuestiones, esas dos consecuencias que les he apuntado ahí. Por un lado, consecuencias de tipo externo, ¿sí? Que es lo que venía diciendo antes. Dentro del ecosistema lingüístico que existía en la península, lo que está haciendo el castellano al ocupar estos espacios de prestigio es transformarse en una lengua prestigiosa. Y esto lo que va a hacer es asegurarle su predominio hasta el momento actual. Fíjense que no es casualidad que a día de hoy el español siga siendo la lengua predominante en la península, en mi país, ¿no? Por más que se hablen otras, es la lengua de predominio. Ese predominio tiene que ver precisamente con este proceso de expansión vertical del siglo XVI. Y por otro lado, también tiene consecuencias internas, que es una cuestión poco estudiada, pero es una cuestión fascinante, que tiene que ver cómo el uso del castellano en estos nuevos ámbitos supone transformaciones en la propia estructura del sistema, ¿sí? Se está estudiando en Sevilla, pero todavía falta mucho por estudiar. Por ejemplo, si tú quieres hablar ahora en castellano de medicina, ¿verdad? Antes la medicina se hablaba en latín, lo primero que vas a tener que hacer va a ser introducir términos que se refieran a conceptos de medicina. Por tanto, fíjense que este proceso de expansión vertical supone un enriquecimiento léxico radical, tremendo. Términos de medicina, términos de filosofía, términos de derecho, términos de botánica. Por tanto, fíjense, por un lado, enriquecimiento léxico, pero incluso cuestiones más sutiles. Si uno tiene que empezar a escribir sobre derecho en castellano, sobre teología, sobre filosofía, vas a necesitar introducir una serie de estructuras sintácticas, muchas veces copiadas del latín, por cierto, pero introducidas al castellano, que te permitan hablar de esas sutilezas de las que antes no tenías que hablar. Por ejemplo, tienes que desarrollar nuevas formas de expresar la subordinación, de expresar la causa, nuevos marcadores discursivos para establecer las relaciones entre las ideas. Por tanto, fíjense cómo esta expansión vertical, por un lado, asegura el predominio del castellano, pero por otro lado, lo modifica desde el punto de vista interno. Y repito, son unos procesos fascinantes sobre los que todavía hay muchísimo por estudiar. En todo caso, lo que podemos decir es que se produce un enriquecimiento de la estructura lingüística. Esa es la expansión vertical, que es la que habitualmente se nos olvida. Esta es la expansión, digamos, que se nos pasa desapercibida, ¿no? La expansión más obvia, la expansión más clara, la que todos recordamos cuando hablamos de esta idea, la que seguro que tenían ustedes en mente cuando yo cité el concepto de expansión, es una expansión horizontal, es decir, es una expansión por el espacio, que implica que el castellano se empiece a utilizar en lugares donde antes se utilizaban otras lenguas. En este sentido, de nuevo, no es un proceso del siglo XVI, es un proceso que comienza antes, comienza ya en la Edad Media, y podemos establecer una serie de zonas, son esas 4 zonas que les indico ahí, que es lo que señala la PESA. Por ejemplo, o mejor, antes de pasar a las zonas, fíjense, este es el mapa de las lenguas peninsulares en el siglo XIII más o menos, ¿sí? El castellano, como ven, es mayoritaria, está en todo el centro, ¿verdad? Ahí en el sur se habla un poquito de árabe, quizá deberíamos decir hispanoárabe, que era un dialecto especial del árabe, en el Reino Nazarí de Granada, y en el norte estaba, bueno, a la derecha y a la izquierda, catalán y gallego-portugués,
Después, más cerca del castellano, leonés y aragonés, y en el norte el euskera, ¿verdad? El vascuence, el vasco que se sigue hablando por allá. Bien, ¿qué vamos a ver con el proceso de expansión? ¿Sí? Lo que vamos a ver en el siglo XVI es que ya para el siglo XVI el leonés y el aragonés prácticamente han desaparecido. De ser unas lenguas importantes en la Edad Media, con una importante literatura, piensen que la primera traducción de la Ilíada a una lengua románica se hizo al aragonés, ¿sí? Se hizo al aragonés. Eh, lo que va a hacer el castellano, por una serie de hechos históricos y de hechos lingüísticos, en fin, de los que no voy a hablar ahora, va a ser hacer desaparecer estas lenguas. Es más, les hace perder su carácter de lengua y les convierte directamente en dialectos del castellano, si quieren en castellano con peculiaridades. De manera que ya para el siglo XVI, leonés y aragonés prácticamente habían desaparecido. Lo que sabemos además es que durante el siglo XV y todo el siglo XVI, el español se va a ir generalizando en aquellas zonas bilingües de la península, Galicia, la zona del País Vasco, la zona de habla catalana, perdón, y va a hacer que sin perder estas lenguas, porque se siguen hablando, el castellano se haya incorporado a estas mismas sociedades y además se haya incorporado siguiendo unos cauces de expansión, unos vectores de expansión muy interesantes, porque enlazan con los vectores de expansión del español en América, de los procesos de desplazamiento de las lenguas autóctonas. Esta expansión va a ir del ámbito urbano al ámbito rural, de la clase alta a la clase baja, y de los contextos más formales a los contextos más informales. Fíjense que esa es la forma que tiene de entrar el español, el castellano, también en América frente a las otras lenguas, ¿verdad? De la ciudad al campo, de las clases altas a las clases bajas y de los contextos más formales a los contextos más informales. Eso es algo que ya pasó en la península y que ya pasó para el siglo XVI. De manera que, es cierto, en Galicia se seguía hablando gallego, se sigue hablando gallego, pero ya lo que había era una situación de bilingüismo con una presencia importante, y lo mismo en las zonas de habla catalana y en las zonas de habla vasca. Por supuesto, en el caso del sur, donde se hablaba árabe, ¿verdad? El reino nazarí de Granada, como saben, ese reino es conquistado en 1492. Los reyes católicos dicen que van a mantener los fueros, los usos y las costumbres, ¿verdad? De los granadinos recién conquistados. Esa tolerancia dura más o menos 3 años y a partir de 1495 lo que imponen es un proceso de castellanización en la forma de vestir, en la comida, en la forma de organizar la ciudad y también en la lengua, lo que va a hacer que el árabe desaparezca en un periodo más o menos largo, apenas en un siglo, ¿verdad? Y por último, la última zona que me interesa de expansión, que no está ahí, pero que es también importante, es las Islas Canarias. Las Islas Canarias, ¿sí? Piensen que las Islas Canarias empiezan a poblar por parte de Castilla en el siglo XIV, ¿verdad? Es una conquista militar muy cruel y además muy larga. Durante el siglo XIV y todo el siglo XV están sometiendo a las poblaciones autóctonas, a los guanches, ¿verdad? Fíjense que la última isla, Tenerife, se acaba de conquistar en 1496. Ya estaban los españoles en América cuando todavía están conquistando las Islas Canarias, pero sobre todo Canarias nos interesa porque va a ser una especie de banco de pruebas sobre cómo administrar y organizar los territorios americanos. Es decir, a Canarias se va a llevar todo lo que es la administración castellana, sobre todo de la parte de Andalucía, y se va a llevar también la lengua. Entonces vamos a ver cómo Canarias va a ser una especie de experimento para lo que luego va a pasar en América, y en este sentido Canarias va a tener una importancia fundamental de la que vamos a hablar luego. Por tanto, fíjense que si esta era la situación lingüística en el siglo XIV, XV, esta va a ser la situación lingüística en el siglo XVI. Fíjense cómo el español ya ha ocupado prácticamente todo el centro de la península. Fíjense que el árabe ya no existe, ¿sí? Y lo que encontramos arriba es algunos restos del aragonés y del bable. Si alguien conoce España, esas son zonas muy montañosas. Estas lenguas convertidas en dialecto han quedado reducidas a las montañas y sobre todo a las clases bajas. Fíjense también cómo la zona de habla vasca ha retrocedido muchísimo, y en el caso del gallego y del catalán, en realidad, ahí junto a ese color anaranjado y verde deberían aparecer también puntos amarillos porque el español también está presente, ¿vale? De manera que lo que vemos es una expansión tremenda que va arrinconando a las otras lenguas,
a veces haciéndoles desaparecer y otras veces creando unas situaciones bilingües muy complejas. En este sentido es muy interesante un texto que les quiero leer de Juan de Valdés. No sé si conocen, Juan de Valdés es un humanista del siglo XVI, escribe varias cosas, ¿verdad? Pero escribe un textito hermosísimo que se llama Diálogo de la lengua, donde él mismo, Valdés, que vive en Italia, vive en Nápoles, habla con unos italianos sobre el español. Entonces simplemente están discutiendo cuestiones, es un diálogo renacentista, ¿verdad? Y están discutiendo cuestiones que tienen que ver con el español. Sus amigos italianos, los amigos italianos de Valdés, le preguntan cuál es la situación lingüística en España. Y Valdés dice lo siguiente, fíjense qué clarividente. Leo, modernizo la pronunciación. La lengua castellana se habla no solamente por toda Castilla, pero en el reino de Aragón, en el de Murcia con toda el Andalucía, y en Galicia, Asturias y Navarra. Y esto aún entre gente vulgar, porque entre la gente noble tanto bien se habla en todo el resto de España. Fíjense lo que está diciendo Valdés en 1536, lo que está diciendo en estos procesos de expansión que estaba describiendo. Desde el punto de vista geográfico, lo que está diciendo es que la lengua se conoce en todo el país, porque si se fijan, habla de Castilla, pero habla del Reino de Aragón, habla de Galicia, de Asturias, de Navarra, habla prácticamente de todo el país, lo que quiere decir que desde el punto de vista geográfico estaba muy extendida. Pero quizá más interesante todavía es la cuestión social, cuando dice eso de, y esto aún entre gente vulgar, esto incluso la gente del pueblo, la gente rústica, porque en el caso de los cultos, por supuesto que lo hablan. Fíjense que ya para 1536 el español es una lengua generalizada entre las clases altas y, según dice Valdés, bastante extendida entre las clases bajas. Por tanto, fíjense esta idea que les decía de los procesos de expansión de la lengua que luego además nos van a servir para América. Por tanto, repito, lo que tenemos durante el siglo XVI, arrancando antes, pero durante el siglo XVI, es un proceso de expansión en dos ejes. Vertical, el español le roba espacios al latín, y eso tiene ciertas consecuencias, y horizontal, el español le roba espacio a otras lenguas, y eso también va a tener consecuencias muy, muy importantes. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Cuestiones? Por lo pronto no he recogido, José Luis, pero No. bueno, aprovecho para reiterarles que aquí en el chat o piden la palabra con el icono de levantar la mano y vamos atentos, pero por el momento no las hay, José Luis. Perfecto. Sigo entonces. Ya con esto describimos el primer proceso, un primer proceso que, si se fijan, va a tener una continuación en América. Es decir, este proceso de expansión del castellano, creo que Giselle sí que quiere preguntar. Dame un segundito que acabe la frase, Giselle, por favor. Este proceso de expansión del castellano que se venía produciendo en la península va luego a dar el salto y a producirse también en América. Luego describiremos cómo, por qué y en qué momento. Y me parece que lo que nos va a dar lugar a más polémica, luego podemos discutir, va a ser el en qué momento. Por eso hablamos luego. Sí, Giselle, por favor. Sí, me interesaría porque, bueno, yo soy la profesora que doy el curso de variación lingüística y me interesaría mucho que me contaras más o menos la situación del andaluz en esa época. Sí, bueno, si te refieres a cuál era la situación como tal, te tengo que decir algo, y es que está muy poco estudiado. Durante mucho tiempo se ha hablado del andaluz en teoría, pero nadie se ha ido a los archivos a ver, bueno, cuál era la situación del andaluz. En este sentido hay un libro magnífico que es el que comienza los estudios modernos y, si quieres, científicos del andaluz, que es un libro de Frago del año 93, que se llama Historia de las hablas andaluzas. Entonces yo te voy a decir lo que Frago indica, y además ahora también lo voy a decir cuando hable del proceso de variación, ¿sí? Frago demuestra claramente que para el siglo XV, él dice que desde el siglo XIII, yo el siglo XIII, no sé, me da un poco de miedo. Desde el siglo XV, sin dudas, los rasgos fónicos caracterizadores del andaluz ya existen, porque él los registra en la documentación, ¿sí? Me refiero, por un lado, a el seseo, o si quieren, seseo-ceseo, la cuestión de las sibilantes. Me refiero también al yeísmo, que ya para el siglo XV está tremendamente generalizado en Andalucía. Y me refiero a todo ese consonantismo débil, que va a ser, digamos, una de las
características de algunos dialectos del español, es decir, aspiración de la S, debilitamiento de la N implosiva, caída de la D intervocálica, debilitamiento de las líquidas, ¿sí? Todo ese consonantismo débil que ustedes no tienen, ustedes como yo pertenecemos al consonantismo fuerte. Por cierto, llevamos las de perder, porque lo que se va a imponer es el consonantismo débil, pero por ejemplo sí que tienen aquí al ladito de ustedes, ¿verdad?, los panameños y los nicaragüenses, ¿sí?, que ellos sí que tienen este consonantismo débil. Este consonantismo débil que hoy se da en algunas variedades de América, Frago demuestra que ya existe, no te voy a decir exactamente igual, pero al menos muy parecido en el siglo XV. Desde el punto de vista léxico, pues vamos a ver que también existían andalucismos léxicos, aunque ahí está el problema de cómo definimos andalucismo léxico, pero luego voy a mencionar algunos ejemplos. Y lo que está menos estudiado es la morfosintaxis. ¿Existía ya algunos rasgos sintácticos identificadores de los andaluces? Yo te puedo decir algo, y es que existían ya diferencias morfosintácticas. Por ejemplo, sabemos que para el siglo XV, si quieres, de Toledo hacia arriba, ya existían todos esos problemas que tenemos los del norte con los pronombres, ¿verdad? El laísmo, el loísmo, el leísmo, y sabemos que en el caso de Andalucía se mantenía esos usos etimológicos. Viste a Juan si lo vi, viste a María si la vi, le di las llaves a él, le di las llaves a ella, es decir, lo que ustedes hacen. Y no es casualidad que un uso que se daba en Andalucía pase a América, porque vamos a ver que hay una especie de axioma que lo que existe en Andalucía en el siglo XV existe en América en el siglo XVI, ¿sí? Entonces fíjense cómo, en fin, estoy simplificando mucho, habría que matizar, ¿no?, en zonas y en cuestiones específicas, pero si me preguntas, ¿existía un andaluz en el siglo XV o en el siglo XVI? Yo te doy una respuesta doble. Si me preguntas si era un andaluz como el que existe hoy, yo no me atrevería a afirmar que era exactamente igual, porque estaríamos negando 500 años de evolución lingüística. Si lo que me preguntas es si existía una forma de hablar español que distinguía a los andaluces de la gente del norte peninsular, yo estoy seguro de que sí. Y los datos de Frago demuestran que, por lo menos en lo fónico, que es lo que a él le interesa, y lo léxico, que lo estudia también, había algunos rasgos. No sé si con eso te respondo. Sí, no, lo que me interesaba era confirmar un poco lo que he leído y estudiado acerca del andaluz en ese momento, ¿verdad? Y su influencia posterior, pues, en ese momento y posterior en el español de América, ¿verdad? Okay. Claro. Muchas gracias. No, por nada. Luego, cuando hablemos, por ejemplo, de la cuestión de los orígenes geográficos, eso enlaza con lo que estabas indicando, ¿no? ¿Quiénes llegaron a América? Y eso da lugar a la famosa discusión sobre el andalucismo del español de América de los años 20, tan fascinante y tan importante por las figuras que participan. Participa una figura del peso de Pedro Enríquez Ureña, participa Amado Alonso, participa Menéndez Pidal, es decir, gente de primera importancia. Entonces, y eso enlaza con la cuestión de qué pasa con el andaluz. Y además ahí se meten cuestiones ideológicas, políticas, fascinantes, pero ya ven que además de hablar mucho, soy fácilmente dispersable, entonces me despisto. Voy a seguir y luego ya si quieres seguiremos hablando de esto, que es un tema gracias. fascinante. No, al contrario. Vamos a hablar entonces del proceso de transformación y por supuesto no les voy a hablar de todos los procesos que se dan en el siglo XV o XVI, porque eso sería pues todo un curso, pero vamos, un curso o sería toda una vida, ¿no? Un proyecto de vida. Simplemente voy a dar una serie de puntos que me parece que son interesantes, sobre todo pensando en lo que vamos a decir luego sobre esos fenómenos que vamos a describir, ¿sí? Por un lado, ya les he dicho, el siglo XVI es tan trascendental que nos permite hablar antes de un castellano antiguo y después de un español moderno. Es decir, va a ser ese parteaguas que divide la historia de la lengua española, en dos momentos distintos. Por tanto, están cambiando el idioma, se está transformando en todos los niveles, aunque quizá lo más importante sea el sistema fónico, lo que tienen ahí en el punto B. Y he de decir algo, igual que decía antes en el proceso de expansión, que no es un proceso que comienza en el siglo XVI, comienza antes pero culmina en el XVI, vamos a ver que estos cambios tampoco es que comiencen en el siglo XVI, muchos de ellos comienzan antes, pero culminan o digamos que se transforman en mayoritarios desde el punto de vista social en el siglo XVI.
les apunto simplemente unas líneas, algunos, ¿verdad? Se podrían citar muchos más. En el sistema fónico, me interesa especialmente, hay dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el sistema de sibilantes. El sistema de sibilantes. Como saben, y luego lo veremos cuando estudiemos el seseo, el sistema de sibilantes medieval era muy complejo, tenía 6 sibilantes, ¿sí? 6 fonemas relacionados pues, con la S y fonemas parecidos, 6 que van a sufrir un proceso de cambio, se van a simplificar, pero además, y esto es lo interesante, esta simplificación no es una simplificación única, sino que es una simplificación doble, y esto permite una escisión dialectal, una ruptura dialectal que ya se da en el siglo XVI. Es decir, de este sistema que era común, con 6 elementos, los cambios van a producir, por un lado, el resultado con distinción, con 2 fonemas. El mío, yo que digo sacerdote y que puedo distinguir casa, lugar donde se vive, de caza, matanza de animales, ¿sí? Ese va a ser una de las evoluciones. La otra evolución va a ser la simplificadora, distinguidora versus simplificadora, que a su vez también se divide en 2, que es el seseo y el ceceo. Es decir, todos ustedes son seseantes, ¿verdad? Dicen casa y casa, para lo que yo digo casa y caza. Hay algunos lugares donde, sobre todo en España, pero también en América, y de hecho aquí en Centroamérica, donde se dice caza y caza, ¿sí? Caza, lugar donde se vive, y caza, matanza de animales. Fíjense, por tanto, que un cambio fundamental, porque rompe el español en 2 grandes grupos, ocurre en el siglo XVI. Tiene que ver con cómo se simplifica este sistema que era demasiado complejo, demasiado complejo. Y, por cierto, una simplificación que no solo se da en español, también se da en catalán, en portugués, también se da en francés, etc. Por otro lado, otra serie de cambios fundamentales de esta época es eso que he querido llamar como cambios fónicos, que es lo que hablaba ahora con Giselle, ¿verdad? En estos momentos se va a crear también una ruptura dialectal entre un consonantismo fuerte y un consonantismo débil, ¿sí? Un consonantismo fuerte como es el nuestro, si quieren, dicho así entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, que pronunciamos todas las letras, ¿verdad? La D al final, la S en posición final, la R y la L, no perdemos las Ds, etcétera, frente a ese otro consonantismo débil, donde lo que se producen son todos esos fenómenos: aspiración de la S, pérdida de la D, yeísmo, confusión RL, etcétera, que, como ven, se van a repartir en España, ¿verdad? El norte frente al sur, pero también en América. En el caso de Centroamérica, Guatemala y Costa Rica, o al menos el Valle Central, tienen un consonantismo fuerte, mientras que Panamá, Nicaragua, Honduras y El Salvador tienen un consonantismo débil. Más o menos débil, no es exactamente igual, pero digamos que se incorpora dentro del consonantismo débil. Fíjense, no sé acá cuál es la idea, pero en España, al menos cuando yo explico esto, mis alumnos siempre tienen la idea de, claro, el consonantismo fuerte es el que tiene que ser y el consonantismo débil es el raro, el que habría que explicar. Fíjense que en realidad es a la inversa. El consonantismo débil es el consonantismo esperable, es el consonantismo del futuro, ¿sí? Es el consonantismo del francés. El francés ha generalizado todos esos procesos de consonantismo débil. Yo siempre les digo a mis alumnos que dentro de 400 años, por supuesto, dentro de 400 años nadie me va a pedir explicaciones si me equivoco, dentro de 400 años el español o todos los hablantes de español hablarán como cubanos o como dominicanos, ¿sí? Entonces, fíjense también esta diferencia radical que crea una fractura en la pronunciación del español entre 2 pronunciaciones diferentes, fuerte versus débil, también comienza o se generaliza en el siglo XVI. Precisamente por eso, para la historia de la pronunciación del español, esta época es tan fundamental, y también para la dialectología, porque la dialectología en la pronunciación del español es el resultado de los procesos de este momento. En cuanto al sistema gramatical, simplemente lo que vemos es cómo el castellano a lo largo del siglo XVI se va despojando de unas características propias de la Edad Media y va adquiriendo otras que son las que presenta a día de hoy a veces, ¿no? Ahí les he puesto algunos ejemplos que son, pues digamos, pues muy claros, ¿no? Muy fáciles, por no entrar en cuestiones más sutiles. Por ejemplo, durante la Edad Media se utilizaba este y aqueste, ese y aquese, ¿sí? Lo que se llamaban los demostrativos simples o los demostrativos compuestos. ¿Qué va a pasar en el siglo XVI? Que una forma como aqueste, aquese, desaparece a favor de este. Fíjense también que en la Edad Media se utilizan los futuros sintéticos, lo amaré,
y los futuros, uy, se me ha ido el nombre, sintético y analítico, perdón, y los futuros analíticos, amarloe, ¿sí? Si alguien habla portugués, esa estructura, por ejemplo, se mantiene todavía en el portugués. En la Edad Media existen los dos. Lo que va a pasar en el siglo XVI, esto lo ha estudiado Concepción Company, es que la forma analítica amarloe va a desaparecer y nos vamos a quedar solo con el futuro lo amaré, con el futuro sintético. Y también hay otra serie de cambios que no me interesa, no quiero entrar en esto porque nos llevaría mucho tiempo, que son cambios que tienen que ver con el sistema verbal. Por ejemplo, ahora en el siglo XVI empiezan a reorganizarse los usos de ser y estar que nos llevan a los usos que tenemos hoy, ¿sí? Si se han fijado, los españoles y los hispanoamericanos no utilizamos exactamente igual ser y estar. Ustedes utilizan ser en estructuras que yo preferiría usar el verbo estar. Y tiene que ver precisamente con estos procesos de cambio que se están dando en el siglo XVI. Ahora, por ejemplo, es cuando haber pierde su idea de posesión que se mantenía durante la Edad Media, ¿sí? En la Edad Media se decía haber menester, que era tener necesidad, o haber miedo, ¿sí? O haber huevos, que era también tener obligación. Esa forma haber va a perder sus valores, su contenido, y se va a transformar pues, en lo que es hoy, que es simplemente un verbo auxiliar sin prácticamente ningún contenido semántico. Fíjense aquí cómo contrasta el español con el francés, ¿verdad? Que mantiene avoir, que es la misma forma del haber, o el italiano, ¿no? Con avere, que también la mantiene. Por tanto, fíjense que si me preguntara alguien cuáles son los cambios, los procesos de transformación que tienen lugar en el siglo XVI en la gramática, diría simplemente un sistema medieval se está despojando de algunos fenómenos para adaptar fenómenos modernos o para modificar fenómenos que se mantienen hasta el día de hoy. Hay más, por ejemplo, sabemos que en el siglo XVI se extiende el leísmo, no es que nazca, pero sí que se extiende por algunas zonas. El siglo XVI va a ser fundamental, eso lo veremos luego, para las fórmulas de tratamiento, ¿sí? ¿Qué ocurre con vos? ¿Qué ocurre con vosotros? ¿Qué ocurre con la forma ustedes? Y demás. El siglo XVI es fundamental para eso. Por tanto, son muchos cambios. Aquí simplemente les he apuntado algunos porque, repito, no me interesa demasiado. Y por último, podríamos decir qué pasa en el léxico. Está cambiando la pronunciación, está cambiando la gramática, también está cambiando el léxico. Y lo que vemos en el siglo XV y XVI, y aquí claramente por una serie de hechos históricos, por las relaciones que España, o si quieren que el Reino de Castilla, empieza a establecer con otras zonas de Europa, con Portugal, con Flandes, con Italia, lo que vemos es un enriquecimiento, como pone ahí, de préstamos europeos tomados de otras lenguas. Es decir, los contactos con Italia hacen que el español incorpore muchísimos italianismos, los contactos con Francia, por ejemplo, hacen que se incorpore mucho léxico, por ejemplo, relacionado con lo textil, que son los nombres de telas, vienen de Francia y se incorporan al español. El contacto con Portugal, aunque es bastante más complejo de estudiar, hace que se incorporen voces portuguesas, voces como por ejemplo mermelada, es una palabra portuguesa que se incorpora en el siglo XVI. Eso por un lado. Y por otro lado, también en este proceso de enriquecimiento, lo que vamos a ver es la incorporación de cultismos, de voces tomadas del latín y del griego. Estamos en el siglo XVI, estamos en pleno renacimiento, estamos en el humanismo, el peso de la cultura clásica, y esto va a hacer que estos autores, o mejor, que el público en general, vuelva los ojos hacia el latín y el griego y empiece a incorporar voces tomadas de estas lenguas, ¿sí? Voces que a día de hoy para nosotros son totalmente cotidianas. Una palabra como por ejemplo joven es una palabra que se toma, es un latinismo tomado en esta época, en el siglo XVI. Supongo que conocen las peleas, ¿verdad?, entre Quevedo y Góngora, ¿verdad? Una de las muchas quejas que Quevedo plantea a Góngora es que Góngora utiliza la palabra joven y Quevedo dice, pero si es que Góngora no sabe ni latín ni español, fíjate que utiliza una palabra latina como joven en sus poemas hablando español porque no sabe distinguir las dos lenguas, ¿sí? De manera que fíjense que una voz que para nosotros es una voz cotidiana, ¿verdad? Todavía en el siglo XVI, finales XVII, tenía esta idea de latinismo porque ciertamente se había incorporado hacía poco tiempo, ¿sí? Si han leído literatura del XV, estoy pensando, por ejemplo, en Las 300 de Juan de Mena, uno de los grandes problemas de entender un poema como Las 300 es la cantidad de cultismos que introduce.
¿sí? Introduce términos tomados directamente del latín y del griego que hacen que sea muy difícil comprender el poema, ¿sí? Otros autores son más sutiles, pero en todo caso lo que estamos viendo desde este punto de vista es un enriquecimiento que tiene que ver con hechos históricos. Por un lado, la imposición del humanismo que hace que se vuelva los ojos al latín y al griego, se incorporan estas voces. Por otro lado, la apertura de Castilla, de España, que se convierte en un, digamos, en un personaje fundamental, ¿no? En un personaje fundamental en la política europea, y eso hace que voces de otras lenguas europeas se incorporen, ¿sí? Por ejemplo, ya les digo, del portugués, está un poquito más estudiado, o del italiano, que está muy poco estudiado y es fundamental, ¿no? Por ejemplo, la incorporación de voces militares, de voces que tienen que ver con la cultura, voces literarias que se toman del italiano. Por tanto, podrían pensar que el siglo XVI, desde el punto de vista léxico, es un puro enriquecimiento. No solo, también hay pérdidas, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que en el siglo XVI empiezan a desaparecer algunos arabismos que se habían utilizado durante la Edad Media. Es decir, al mismo tiempo que se están incorporando voces de estas lenguas prestigiosas, el árabe, que ha dejado de ser una lengua prestigiosa, va perdiendo presencia en el castellano. Y vemos muy claramente cómo en el siglo XVI voces árabes que se habían utilizado durante toda la Edad Media se sustituyen por voces de otro origen. Quizá la más clásica, la que siempre se cita, es la palabra albeitar, que es una palabra un poquito extraña. Albeitar, yo quería ver si podía escribirla. Bueno, se me entiende, ¿verdad? Albeitar, que significa veterinario y que en el siglo XVI se va a sustituir por veterinario, que es una palabra tomada directamente del latín. Por tanto, fíjense que este enriquecimiento no es un enriquecimiento al 100%, también se producen pérdidas, ¿sí? Y estos serían algunos de los procesos de transformación. Repito, hay muchos más, pero estos son algunos interesantes porque nos van a crear un español en el siglo XVI, finales o en el XVII, que presente unas diferencias muy marcadas con el siglo XV. Si ustedes leen Don Quijote, ¿verdad? 1605, evidentemente lo ven como algo que pertenece a su realidad lingüística, es español, quizás es un español un poco peculiar, pero lo identifican como español. Pero si leen una novela como puede ser La cárcel de amor, ¿verdad?, de finales del siglo XV, ahí ya empezarían a pensar si eso es español o no es español, porque la distancia lingüística, pese a ser solamente un siglo, es tremenda, ¿sí? Hay más diferencia lingüística entre 1490 y 1605 que entre 1605 y 1820 o 1860. ¿Sí? Por tanto, fíjense cómo este proceso de transformación, que repito, es habitual en las lenguas constantemente, a veces se acelera. Curiosamente en el español, o no tan curiosamente, se aceleró en el siglo XVI. Y esto va a tener consecuencias fundamentales, consecuencias muy importantes. ¿Sí? Eso, por tanto, en cuanto al segundo proceso. Si hay cuestiones o preguntas, ya saben, me las hacen sin ningún problema. El tercer proceso, o mejor, quizá no deberíamos hablar de proceso, la consecuencia de estos dos procesos previos va a ser una situación de variación, ¿sí? Y es algo muy lógico. Si el español cada vez se está hablando en más lugares donde convive con otras lenguas y cada vez se está hablando por más gente, ¿sí? Y además el español está sufriendo procesos de cambio en todos los niveles lingüísticos, es lógico pensar que eso va a dar como resultado una enorme variación. Es decir, no todas las personas lo hablaban igual, dependiendo de su zona geográfica, no todos introducían estos cambios con la misma rapidez, ¿sí? Y esto va a hacer que sea, como les digo, en el siglo XVI, un sistema, el español, extremadamente variado, ¿sí? Extremadamente variado. Idea que, ya lo he dicho, creo que ya 4 veces, pero me lo van a escuchar mucho más, va a ser fundamental para entender los orígenes del español de América. Solo podemos entender cómo nace el español de América partiendo de esta idea de la variación, ¿sí? De nuevo, la variación en el siglo XVI está relativamente estudiada. Es un tema que ha despertado cierto interés, pero todavía falta mucho por estudiar. Si a alguien le interesa este tema, hay un libro del año 99 de Frago que se llama Historia del Español de América,
que paradójicamente no es una historia del español de América. Yo siempre digo que es un libro maravilloso, pero con un pésimo título, ¿sí? ¿Por qué digo que no es una historia del español de América o no del todo? Porque en realidad lo que es ese libro es una dialectología del español del siglo XVI. Hay un capítulo que es el español de Andalucía en el siglo XVI y Frago describe las características. El español de los vascos en el siglo XVI y describe las características. El español de los canarios, el español de los leoneses, el español de los gallegos, ¿sí? Entonces fíjense que lo que está haciendo Frago en ese texto, que es un texto magnífico, yo lo tengo en PDF, por si a alguien le interesa se lo puedo enviar, que me escriben un correo y yo se lo envío con mucho gusto. Lo que hace Frago es describir precisamente esta situación de variación que va a ser fundamental para entender los orígenes del español de América. Bueno, cuando hablamos de variación, de nuevo estamos hablando de dos tipos de variación social y variación geográfica, ¿sí? En el caso de la variación social, podemos suponer que va a haber unos hablantes de clase alta que utilizan una serie de fenómenos y unos hablantes de clases bajas que utilizan otros fenómenos diferentes. Estoy simplificando muchísimo. Si tenemos sociolingüistas en las salas estarán llevando las manos a la cabeza, ¿verdad? Pero para que nos entendamos, vamos a dejarlo así, en clases altas, clases bajas, ¿sí? Podemos suponer que existían estas variaciones. Y digo que podemos suponerlo porque no es tan fácil estudiar la variación social en el siglo XVI, por varios motivos. En primer lugar, porque evidentemente nos faltan claves textuales, es decir, conservamos muchos textos escritos por las clases altas, pero muy pocos textos escritos por las clases bajas, lo que hace que no sea fácil establecer comparaciones y ver cuáles eran los usos de unos hablantes y de otros. Eso por un lado. Piensen que el analfabetismo en estas épocas era altísimo, por tanto, muchas de estas clases bajas que utilizaban un español con unos rasgos propios de su clase directamente no escribían, por tanto no nos han quedado huellas de esta cuestión. Por otro lado, para los sabios, ¿verdad? Los eruditos del siglo XVI, resultaba, esto también lo dice Frago, resultaba relativamente complicado, digamos, hacer estas divisiones en el habla de clases altas y clases bajas. Es decir, les resultaba muy fácil, y aparece mucho, decir cómo hablan los andaluces, cómo hablan los canarios, cómo hablan los extremeños, la variación geográfica, pero les resultaba muy difícil pensar en la cuestión de la variación social, o quizás que no les interesaba demasiado y por eso no aparece. En todo caso, nos faltan datos, nos faltan muchos datos. Algunos tenemos, de todas formas. Por ejemplo, ya he citado antes a Juan de Valdés, pero lo vuelvo a citar porque Juan de Valdés da una serie de fenómenos muy interesantes sobre la variación social en estos momentos, ¿sí? Ya les he dicho que Juan de Valdés lo que tiene es una especie de... o mejor su obra, El diálogo de la lengua, es un diálogo, una conversación con unos italianos. Y a veces estos italianos le dicen, Valdés, ¿tú qué prefieres? ¿Decir ahora o decir agora? Agora, con G. Y él dice, no, yo prefiero ahora, porque agora es algo que utilizan los rústicos, ¿sí? O le dicen, ¿qué prefieres? ¿Decir tenerla o decir tenella? Y él dice, yo prefiero tenerla porque tenella es algo que dice, pues eso, los villanos, ¿no? La gente de clase baja. Por tanto, fíjense que una persona como Valdés, que tenía un finísimo oído filológico, es capaz de dar algunas de estas notas sociolingüísticas. Y de hecho hay un trabajito de hace muchos años de un autor que se llama Miguel Ángel Aijón, que lo que hace es trabajar esta cuestión, es decir, buscar las notas de variación social en el caso de Valdés. Pero en todo caso resulta relativamente difícil, porque ya les digo, o es que no se fijaban mucho, o es que no les interesaba, pero ciertamente no aparecen demasiados datos en las obras. Y la otra fuente de acceso, de estudio, serían los documentos, pero es que no tenemos documentos de las clases bajas, o tenemos muy pocos, y eso nos dificulta el estudio. Lo que es más fácil y está más estudiado, en fin, todavía queda mucho, pero está más estudiado, es la variación geográfica. Es decir, ahí es más fácil porque yo puedo agarrar documentos de Canarias, documentos de Andalucía, documentos de Toledo, documentos del País Vasco y compararlos y ver qué usos tienen unos y qué usos tienen otros. Eso es lo que les digo que ha hecho Frago y otros muchos estudiosos, y eso nos permite tener ya una serie de informaciones, sobre todo en lo fónico
y en lo léxico, ¿sí? Ahí les he apuntado. En el caso de la gramática, como saben, la gramática siempre es mucho más homogénea, ¿no? Está mucho menos dialectalizada y entonces es más difícil encontrar estas diferencias, aunque también las hay. Pero les he apuntado quizá lo más claro, lo fónico y lo léxico. ¿Qué sabemos de la variación en el siglo XVI? Pues sabemos, es lo que decíamos antes, que ya existen para estos momentos dos macrodialectos, ¿sí? Estoy utilizando el concepto de Montes Giraldo, ¿sí? Macrodialecto como conjunto de dialectos que tienen algo en común, ¿sí? Para el siglo XVI existía ya, en el caso de la península, un macrodialecto norteño que se enfrenta a un macrodialecto sureño, ¿sí? ¿Qué caracteriza, o mejor, cuál es la zona? El macrodialecto sureño sería Andalucía, o parte de Andalucía, el macrodialecto norteño sería el resto de la península, ¿sí? Hay unas zonas que se llaman hablas de transición, ¿verdad?, que están ahí en la frontera, pero bueno, quizá para dar una visión más general, macrodialecto norteño versus macrodialecto sureño. El macrodialecto norteño, ¿por qué se caracteriza? Por un lado, por la distinción de sibilantes, ¿sí? Casa, casa. Por otro lado, por el consonantismo fuerte. Yo soy un representante del macrodialecto norteño, ¿sí? Bueno, pues esta pronunciación que yo tengo, sabemos que ya existía más o menos igual en el siglo XVI. Frente a este macrodialecto norteño está, como les decía, el macrodialecto sureño, que se caracteriza por los rasgos contrarios, ¿sí? Frente a la distinción, tiene o bien seseo o bien ceseo, ¿sí? En todo caso, frente a dos sibilantes, como yo, una sibilante como ustedes. Y por otro lado, el consonantismo débil. ¿Sí? En el macrodialecto sureño se van a imponer todos esos rasgos que tienen que ver con la pérdida, ¿verdad?, de una serie de elementos en unos contextos específicos que hemos denominado consonantismo débil. Como les digo, esta es una situación simplificada, porque estoy hablando de un macrodialecto norteño versus uno sureño, pero también tenemos unas variedades de transición que tienen algunos rasgos del norte y otros rasgos del sur. Por ejemplo, el español de Extremadura, que va a ser también muy importante para América, teniendo en cuenta la cantidad de extremeños que pasan a América, ¿verdad? Va a ser una de estas hablas de transición. De manera que a veces los extremeños van a ayudar a que triunfen fenómenos del norte y a veces los extremeños van a ayudar a que triunfen fenómenos del sur. Sobre todo del sur, que son los que más triunfan. Eso, por tanto, en cuanto a lo fónico, ¿sí? He de decir que el macrodialecto sureño, les he dicho que es casi toda Andalucía, también las Canarias. Las Canarias también pertenecen a ese macrodialecto sureño. Y en el caso de lo léxico, Frago también demuestra, y otros autores, como por ejemplo María Águeda Moreno, de la Universidad de Jaén, demuestran cómo ya para el siglo XVI había una serie de palabras que solo se conocían en determinadas regiones de lo que hoy es España, ¿sí? Situación, por cierto, que se mantiene parecida hasta hoy. Es decir, esas voces que aparecen ahí son voces que siguen siendo voces dialectales. Y ahí les he apuntado unos cuantos. No sé de esas cuáles son las que utilizan ustedes. Por ejemplo, voces que en el siglo XVI solo se conocían en Canarias, en Andalucía, y que a día de hoy siguen siendo voces eminentemente andaluzas, aunque algunas se conocen un poco más. Alfajor, estancia, hacienda, maceta. ¿Utilizan alguna de estas ustedes? Sí, José Luis, algunas como maceta, por ejemplo. Hacienda menos, ¿verdad? Pero tal vez sí para ciertos casos particulares, ¿verdad, Giselle? Sí, sobre todo en las zonas donde hay grandes extensiones, como el norte, ¿no? Guanacaste, San Carlos, son haciendas. Claro, ahí está. Hacienda con este valor de finca rústica, generalmente para el ganado, ¿verdad? Ese va a ser un uso propio de Andalucía y es muy lógico, es muy fácil de entenderlo. Es que, bueno, aquí como decía Giselle, en el norte, ¿verdad? En el caso de España, las haciendas estaban en el sur, porque en el norte lo que había era el minifundio, eran pequeñas finquitas, ¿verdad? No había esas grandes extensiones de terreno, de manera que esa palabra se daba solo en el sur. Fíjense que maceta sigue siendo una palabra típicamente del sur. Nosotros en el norte utilizamos tiesto. Para ese lugar donde se colocan las plantas, utilizamos tiesto, que además es una metáfora de testa, de cabeza, ¿verdad? Mientras que en el sur se utiliza maceta. Esas son voces, por tanto, que en el siglo XVI eran propias de Andalucía. Y fíjense, algunas de esas las tienen ustedes aquí en Costa Rica. Fantástico. Voces de Canarias, canarismos. Les he apuntado 4, ¿no? Gofio, que es una voz de origen guanche, una voz propia de la lengua que se hablaba
en Canarias antes de la llegada de los españoles, de la masacre del pueblo guanche, ¿verdad? Gofio, y otras voces como mojo, caroso o buraco, que son voces de origen portugués, pero que a día de hoy se mantienen en Canarias y que en la península no conoce nadie, pero que los canarios utilizan constantemente. No sé si de esas tienen algunas. No, creo que canarismo no ¿No? recuerdo, ¿verdad? Ni siquiera en épocas pasadas, porque sí nos acota Giselle que el andalucismo eh, tiestos, ¿no? Que ese sí se utilizaba en algunas zonas del Valle Central hace algunas décadas, hace Ujú. algunos años. Ujú. Ajá. Pero canarismos no tienen. Gofio, por ejemplo, se utiliza a día de hoy en Uruguay, se utiliza en Venezuela, y no es casualidad, con la inmigración canaria que hubo a Venezuela, en Venezuela, mojo lo utilizan los mexicanos, cuando hablan del pescado al mojo de ajo y el mojo de no sé qué, con este valor de salsa, ¿verdad? Es la evolución hispanizada de la palabra mollo, que es la palabra portuguesa para salsa. Y caroso y buraco, caroso es el hueso de las frutas, ¿sí? Esa parte dura que tienen las frutas, y buraco, que significa agujero, por ejemplo, se utilizan en el Río de la Plata, ¿no? Se utilizan en la Argentina. Bueno, esas son voces canarias, sí, los canarismos ya veo que acá no, pero fíjense los occidentalismos, ahí sí que tienen unos cuantos, ¿sí? Voces que en la península se conocen solo en el occidente, en la zona de León, en la zona de Galicia y en la frontera con Portugal. Frijol, ¿verdad? Aquí con el gallo pinto, ¿verdad? Que me ofrecen todas las mañanas, ahí están los frijoles bien puestos. Lama, sobrado, páramo, ¿sí? Por tanto, fíjense qué interesante porque en su español de Costa Rica, en el léxico, ustedes tienen por lo menos, habría que buscar más, pero tienen andalucismos y occidentalismos. ¿Sí? Algunos, ya hemos dicho, ¿no? El caso de maceta de hacienda y frijol. Fíjense que lo que estoy diciendo es que en España estas voces son voces dialectales. Los andaluces utilizan esas cuatro y no utilizan ni canarismos ni occidentalismos. Los del occidente utilizan esas cuatro de abajo y no utilizan las otras, o los canarios. Entonces la pregunta sería, ¿por qué ustedes en Costa Rica tienen esa mezcla de voces dialectales? Bueno, eso nos va a llevar a cómo entender el proceso de creación del español de América y qué es, ¿sí? Fíjense que yo les decía, el español de América o los españoles de América son variedades originales, son variedades diferentes, son creaciones diferentes, no son andaluz emigrado. Y fíjense que con esto se demuestra, por ejemplo, desde el punto de vista léxico, ¿sí? El léxico de ustedes no es léxico de Andalucía que viene a América, es un léxico mucho más complejo que incorpora voces de muchos orígenes dialectales, precisamente porque el español de Costa Rica, como el de toda América, va a ser el resultado de un proceso de coineización de la que voy a hablar más adelante, más adelante. De manera que, repito, vuelvo a la idea que he estado haciendo hincapié. El español en estos momentos se caracteriza por la variación, ¿sí? Olvidemos esta idea que a veces nos dan los libros de historia de la lengua, como que todas las personas en el siglo XVI hablaban igual. No, era un sistema extremadamente variado. Y es que solo así, repito y perdón, porque ya sé que soy muy pesado, pero ya saben que los españoles somos muy reiterativos, solo así vamos a poder entender los orígenes del español americano. ¿Vale? De manera que quiero cerrar este primer apartado con esta idea, la idea, como les decía, de la variación, y la segunda idea, que la dije al comienzo y la vuelvo a retomar, que es la idea de la cronología. No piensen que el español de América es el resultado de ese español que trae Colón en 1492 y que se da en los últimos años del siglo XV. Esa idea tradicional que defendía, por ejemplo, Zamora Vicente, de que el español de América es el resultado de un español preclásico, de un español de los reyes católicos. Hoy sabemos que no es así, porque el periodo de creación del español de América es mucho más largo. Es un periodo que, por lo menos, por hablar del continente en su generalidad, habría que matizar, ocupa el siglo, finales del siglo XV y todo el siglo XVI. ¿Vale? De manera que es un periodo mucho más amplio y además un periodo en el que están pasando muchas cosas desde el punto de vista lingüístico. Y eso permite entender muchos de los resultados que hoy existen en América. ¿Bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Cuestiones? Hasta aquí vamos muy bien, José Luis. No sé, José Luis, si quisieras hacer un descanso de 5 minutos
por cualquier, para un poquito reposar la voz y para que los participantes puedan también buscar un café, cualquier cosa, ¿no? ¿Te parece bien? Perfecto. Sí, porque de hecho aquí acabamos como un primer apartado. Vamos a pasar ahora a otro tema diferente que tiene que ver con los emigrados. Entonces, pues descansamos esos minutos. Tú, Gabriel, me dices cuándo volvemos a... cuándo retomo. Perfecto. Demos cinco Estupendo. minutos. 5 minutos. Estupendo. Yo tengo aquí -10, perfecto. Hasta -5 entonces y ya y volvemos. Muy Listo. bien. No sé si hay algún comentario, alguna cuestión de esto. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Entiendo que no hay nada que comentar. Hasta el momento no. Las preguntas que han surgido ya las hemos planteado y los comentarios también los hemos ido agregando. Estaba viendo lo que decía Giselle de Tiesto. Me parece muy interesante porque ya les he dicho que Tiesto es una palabra que se utiliza en el norte y me indican que acá se conocía. Entonces, fíjense que el español de ustedes léxicamente tiene voces de Andalucía como Maceta y voces del norte como Tiesto. ¿Qué pasó para que lleguen esas voces? Fíjense que quizá el mito tradicional del español de América es andaluz trasplantado, pues ya vemos que léxicamente no funciona, porque tenemos una serie de elementos que no son andaluces y que sí que están acá. Bueno, luego veremos por qué, y eso va a ser uno de los argumentos que desde mi punto de vista nos permiten hablar del español de América como una variedad original y diferente, no una variedad trasplantada, por más que en sus orígenes pues ya veremos lo que es. Bueno, hasta aquí entonces hemos hablado de estas tres características del español de España, ¿verdad? En el siglo XVI. Expansión, transformación y, como consecuencia de ello, variación. Vamos a hablar ahora de otra cuestión muy interesante, porque también ha dado lugar a muchas polémicas, que es la cuestión, si consigo pasar esto, ahí está, la cuestión de los emigrados. ¿Quiénes son los que emigran a América? Y es que la importancia de los emigrados al Nuevo Mundo va a ser fundamental durante toda la época colonial y durante los primeros años y también durante la época independiente, pero en todo caso va a ser fundamental en estos primeros momentos para estudiar la historia del español americano y va a ser fundamental por dos cuestiones. En primer lugar, porque naturalmente son ellos los que traen el español aquí al continente. Y si ya hemos dicho que el español es extremadamente variado desde el punto de vista geográfico y social, es importante saber quiénes son los que vienen acá para saber cuáles son esas posibilidades de hablar español que traen acá, ¿sí? De nuevo, si son muchos los ingredientes que existen, tendremos que saber qué ingredientes son los que llegaron aquí a América para producir el español americano. Eso por un lado. Y por otro lado, también es muy importante estudiar la inmigración porque durante mucho tiempo, probablemente más del que a veces nos imaginamos, van a ser los únicos hablantes del español. Es decir, las únicas personas que van a hablar español en América van a ser los emigrados y, por supuesto, los descendientes de los emigrados, esta sociedad criolla que se crea en el Nuevo Mundo. Quiero decir con esto que vamos a ver que durante mucho tiempo la hispanización lingüística, la castellanización lingüística de las poblaciones autóctonas va a ser muy escasa. Durante más tiempo del que pensamos, esta hispanización va a ser muy escasa. La población autóctona no aprende español porque no quieren aprender español. Hay algunos casos en las crónicas maravillosos donde dicen cómo la población autóctona se niega a aprender español. Y por otro lado, porque no les hace falta aprender español. Porque después de todo, ellos entendían perfectamente con su gente. Eran estos que venían del otro lado del mar en esos barcos los que no se entendían, de manera que el problema era de ellos. De manera que fíjense que la castellanización no va a ser, por supuesto se va a dar en parte, pero no va a ser demasiado importante en estas primeras épocas. De manera que si unimos estas dos cuestiones, que el español de América se va a crear con los aportes de los españoles emigrados y de sus descendientes, y que el español es extremadamente variado, como venía diciendo, tendremos que saber quiénes son los que vienen, para saber cuáles van a ser esos ingredientes con los que vamos a crear ese español de América. Y eso es de lo que quiero hablar ahora, de estas dos cuestiones, ¿verdad? ¿Quiénes eran estos emigrados desde el punto de vista geográfico y quiénes eran estos emigrados desde el punto de vista social? ¿Sí? Y es muy interesante estas dos cuestiones porque son dos cuestiones que han dado lugar a mucha polémica.
a mucha polémica a lo largo de la historia, ¿sí? Es decir, ha habido discusiones historiográficas muy interesantes, de hecho son fascinantes poder analizarlas, sobre distintas formas de ver esta cuestión de los emigrados en lo geográfico y lo social. Vamos a empezar por lo social, vamos a empezar por lo social. La idea tradicional que durante mucho tiempo se defendió fue que los emigrados que llegan a América es gente de clase baja. Esta idea de que América funciona como una especie de cárcel al aire libre donde los españoles, la metrópoli, ¿verdad?, expulsa a todos los indeseables que molestan ahí en el suelo peninsular, ¿no? La idea de que América funciona algo así como funciona Australia para los ingleses. Sabemos que Australia realmente sí, pues fungió como una cárcel al aire libre porque mandaban allí esa gente y digamos que se quitaban el problema, ¿no? Al otro lado del mundo ahí estaba esa gente y eso explica, por cierto, muchos rasgos del inglés australiano. Pero bueno, esta era la idea tradicional y esta idea que se defendía, la idea de que a América llega gente de clase baja, gente pobre, gente de escasa educación, llevaba a que algunos investigadores, y vuelvo a citar a Zamora Vicente, defendieran la idea del vulgarismo del español de América. La idea de que el español de América tiene un aire vulgar porque, claro, era el resultado de estos vulgares, estas clases bajas que habían emigrado a América. Es cierto, luego voy a dar mi propia explicación del fenómeno, luego discutimos si les parece bien o les parece una locura de mañana. Es cierto que para los que mejor lo planteo de otra forma, es cierto que en algunas variedades del español de América pertenecen a la norma culta fenómenos que en España se asocian a las normas subestándares, a los niveles más vulgares y demás, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del Río de la Plata, que es una variedad que conozco muy bien, está generalizada la diptongación de los hiatos, que creo que aquí también se escucha, ¿verdad? Pelió en vez de peleó, o pelié en vez de peleé, ¿verdad? Eso, por ejemplo, en Buenos Aires pertenece a la norma culta, se puede utilizar en un registro distendido, ¿verdad? En una conversación espontánea, pero alguien de clase alta lo puede decir. Mientras que en España es un rasgo que se asocia muy claramente a la clase baja. De manera que cuando algunos autores veían estas diferencias decían, claro, el español de América permite esos usos vulgares porque los que emigran a América son todos gente de clase baja y entonces se da esa vulgarización del español de América. Esa es la idea tradicional que se defiende durante mucho tiempo. Por suerte, en el año 84, en 1984, Rosenblatt publica un libro, o creo que publica antes, pero vamos, luego hace la obra definitiva en el 84, donde dice que esta idea es insostenible, que no podemos sostener la idea de que los que emigran a América son las clases bajas, es gente vulgar y por tanto llega un español vulgar, un español subestándar. Él dice, en realidad, la población que emigra a América es población tanto de clase baja como de clase alta. Él dice, me dirán, ¿emigra más gente de clase baja que de clase alta? Y Rosenblatt decía, claro, eso es así, pero eso es así porque también en la península había más gente de clase baja que de clase alta. De manera que la idea que defiende Rosenblatt es que la emigración que viene a América es muy semejante a la población que existía en la península, ¿sí? Él dice, esta idea del vulgarismo es absolutamente insostenible y él da una serie de ejemplos y yo tomo algunos y añado otros, ¿no? Por ejemplo, él dice, si todos los que emigraban aquí a América era gente vulgar, ignorante, de clase baja, ¿cómo en 1545, 20 años después de que se conquiste la Ciudad de México, existe una universidad en la Ciudad de México? ¿Para qué existía una universidad si todos eran vulgares y de clase baja? ¿Quiénes eran los docentes? ¿Quiénes eran los alumnos? ¿Sí? Y miren que les estoy poniendo el ejemplo de la Ciudad de México, pero sabemos que la fundación de universidades se da por todo el continente, ¿verdad? En el 16 alguna, en el 17 muchas y más en el 18. Yo siempre pongo el ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Recordando mis años en México. Es imposible que si que si América solo llega gente de clase baja y gente vulgar, en poco más de un siglo aparezca una figura como Sor Juana Inés de la Cruz con un nivel de cultura, un nivel de sofisticación y en fin, pues un nivel de todo tipo comparable con
el existente en la península o incluso mejor, ¿no? Sor Juana no tiene nada que envidiar a Góngora, por ejemplo. Fíjense también, sabemos que el Quijote se publica en 1605, la primera parte, y sabemos que 2 años después ya hay ejemplares del Quijote, muchos de ellos de contrabando, por cierto, pero ya hay ejemplares del Quijote en América. Si toda esta gente era tan vulgar y tan de clase baja, ¿quién leía el Quijote? Porque no estamos diciendo solo que había gente que quería leer novelas en América, lo que ya nos habla de gente interesada en la cultura, en la literatura y demás, sino gente que estaba absolutamente al día de las novedades literarias españolas, ¿sí? Porque en realidad en apenas 2 años había llegado el libro acá. O piensen, por ejemplo, la cuestión de la burocracia, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes. La administración colonial es una administración complejísima, ¿verdad? Realmente es un laberinto, ¿verdad? De papel o de papeles. Es evidente que para poder poner en marcha esa burocracia y esa administración no podemos pensar en que solo viene gente de clase baja. Por tanto, esta idea tenemos que abandonarla, esta idea tradicional. Hay otro ejemplo muy simpático, creo que lo dice Rosenblatt, de un memorial que escriben los habitantes, el cabildo, lo que era el ayuntamiento, ¿verdad? El gobierno municipal de Quito al rey, no sé bien si es a Carlos V o a Felipe II, pero es en el siglo XVI, y dice algo así como, dicen, por favor, le dice al rey, mándennos zapateros, mándennos comerciantes, mándennos sastres, pero por favor no dejen que vengan más abogados, porque vienen los abogados y como aquí no hay problemas, hacen que los vecinos se peleen entre sí para poder tener trabajo, ¿sí? Fíjense que esto, que parece una anécdota, ¿verdad? Es muy interesante porque si esto es así, lo que nos están diciendo es que en Quito, en el siglo XVI, había una cantidad importante de gente con estudios universitarios, como eran los abogados. De manera que esta idea, repito, de la vulgaridad no es aceptable. ¿Había gente de clase baja? Claro, igual que en la metrópoli. Pero también viene gente de clase alta, que es la que pone en marcha todo este desarrollo cultural brillantísimo que tiene América desde el siglo XVI en lugares específicos, no en todo el continente, pero sí en lugares como puede ser Ciudad de México, puede ser Lima, puede ser Quito, puede ser Santiago de los Caballeros, ¿verdad? La antigua Guatemala, etc. De manera que, y partiendo de esta idea, enlazo con lo que dice Moreno de Alba, si tenemos que ver cómo es la pirámide social que existe en América en el siglo XVI, es una pirámide social muy semejante a la española. ¿Es igual? No, no es igual, pero es muy semejante, ¿sí? Estoy hablando, por cierto, de la pirámide social criolla. Evidentemente, aquí en América estaba toda la población autóctona que no existía en España. Pero es una pirámide social muy semejante en la que quizá falten simplemente 2 capas sociales. Por un lado faltan las clases más altas, la alta aristocracia, la monarquía, que evidentemente no venía a América porque vivía muy bien en España, y de hecho a veces sí que venían, con cargos de virreyes, estaban unos años y se volvían otra vez. Y por otro lado las clases más bajas, ¿sí? Esas personas que no tenían nada y que no podían venir a América porque venir a América era un proceso muy caro y muy dilatado en el tiempo, de manera que no tienen los medios para emigrar, ¿sí? O esas personas que han conseguido quizá un pedacito de tierra cuando se ha expulsado a los musulmanes, ¿verdad? Y que ahora que tienen algo no se quieren arriesgar. Entonces, fíjense que quitando estos dos, la clase más alta y la clase más baja, el resto de la población en realidad emigraba y lo que va a construir va a ser una sociedad muy semejante a la española, ¿vale? Hay también algunos otros grupos que no pueden pasar, saben que, o al menos legalmente, saben por ejemplo que la población que no tenía, no tenía limpieza de sangre, ¿sí? No eran cristianos viejos, es decir, no tenían a todos sus abuelos cristianos, no podían emigrar. No sé si saben que Miguel de Cervantes intentó irse a México. Ya saben que tuvo una vida bastante compleja, en España le iba bastante mal, intentó irse a México y le prohibieron irse a México porque parecía ser que tenía por ahí algún abuelo sospechoso de judaizante, ¿no? Entonces, en realidad, no, de judío, no de judaizante. Entonces, no le dejan emigrar a América. Pero quitando estos casos muy específicos, lo que vamos a encontrar desde muy pronto en América es una pirámide social muy semejante a la que existe en España. Por tanto, repito, esta idea de que solo emigran clases bajas no funciona. Entonces, esta idea de que el español de América tiene cierta vulgaridad por sus orígenes no funciona. Pero hay un problema, y es que es verdad, porque eso es indudable,
que hay fenómenos que en España se asocian a las clases bajas que aquí se han generalizado en las clases altas. De manera que la pregunta es, ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? A ver, creo que hay una pregunta. Sí, hay un comentario, José Luis, te lo leo, o lo leo para todos. Bueno, sí, lémelo, por favor. Sí, dice, buen día, les felicito por esta clase. Bueno, que ha viajado a varios países. Y ta, ta, ta. La primera vez que estuve al norte del país, en Barcelona, Zaragoza y País Vasco, en San Sebastián, mi lugar preferido, que posee un acento y una pronunciación muy bella e entendible. Además, son muy amables. Amo esta estimada ciudad que he visitado 2 veces conociendo Pamplona, por eso entiendo muy bien a lo que se refiere usted, profesor. Mediante la praxis pude conocer que cada región, perdón, tiene su mundo, su propio léxico, su gastronomía, costumbres, así que España se divide en distintos mundos. Por consiguiente, tiene sus propios dialectos, léxicos, y me identifico más con el español del norte de España. Bueno, creo que es más un comentario, ¿no? Sí, pero tienes razón porque lo que está indicando, gracias Vanessa, es esta idea de la variación, que ciertamente a día de hoy es clarísimo y creo que cualquiera que conoce España pues se puede dar cuenta rápidamente, pero es interesante saber que esto ya estaba en el 16, porque eso, repito, nos va a permitir entender cómo se produce esta creación. Sí. Vuelvo, por tanto, a la idea del vulgarismo, ¿sí? ¿Cómo se explica esta situación? Yo lo explico por medio de un concepto que también tiene diversas significaciones. Yo les voy a dar como lo entiendo yo, que es el concepto de hidalguización. El concepto de hidalguización. Es decir, ¿por qué en el español culto de América aparecen fenómenos que son vulgares en España? Yo creo que tiene que ver con este proceso de hidalguización y se lo voy a explicar con un ejemplo y después pues ya intento dar la definición teórica, ¿sí? Piensen en Pizarro, ¿sí? Pizarro, ya saben, el conquistador del Perú, Pizarro que en Extremadura parece ser que su juventud se dedicaba a criar puercos, ¿verdad? A criar cerdos, por tanto pertenecía a las clases más bajas de la sociedad. Llega a América y lo que permite América, que no permitía España, eran procesos de ascensión social. En América era relativamente sencillo subir de clase social, cosa que en España era, en el siglo XVI, en fin, y a veces también uno piensa que ahora prácticamente imposible, ¿sí? Pero en el siglo XVI directamente imposible. ¿Qué pasó con Pizarro? Llega siendo una persona de clase baja y llega hasta los niveles más altos. Se ennoblece, ¿verdad? Consigue el poder, consigue riqueza. Claro, evidentemente se va a convertir en una persona de prestigio y en una persona imitable por parte de esa sociedad que están haciendo, en este caso en Lima, ¿sí? Podemos suponer que Pizarro, por más que cambie una serie de características, ¿sí? Su riqueza, su alimentación, su forma de vestir, probablemente no cambiaba sus usos lingüísticos. Ya saben que cuando uno llega a cierta edad es difícil cambiar sus usos lingüísticos. Entonces, fíjense que alguien de clase baja ha subido y se ha convertido en alguien de clase alta, por tanto, en modelo y referente. Podemos suponer que su habla de clase baja, que ha subido con él, también se va a convertir en modelo y referente. Eso es lo que yo llamo el proceso de hidalguización, que supone la escala social de algunos rasgos debido a la escala social de los hablantes que los tienen. Y esto es quizá lo que nos permite entender por qué, porque repito, eso es indudable, a día de hoy hay en América, en la norma culta, fenómenos que para nosotros están fuera de la norma culta. ¿Sí? Les he puesto el ejemplo del pelié, pero hay otros, por ejemplo, en algunas variedades del español de América, sobre todo en el Pacífico, ¿verdad? En la zona de Chile, en Bolivia, Perú y demás, la pluralización del verbo haber. Habían muchas personas, en vez de había muchas personas, es un rasgo totalmente culto. Para nosotros es un rasgo que pertenece a los niveles socioeducacionales bajos. Quizá, habría que estudiarlo, no, yo creo que no está estudiado históricamente, quizá es otro de estos fenómenos de hidalguización. Por tanto, retomando todo lo que estoy diciendo, fíjense que esa supuesta vulgaridad del español de América no puede justificar la idea de que solo migra gente de clase baja, porque sabemos que eso no es así. Lo sabemos por todos los datos que les he dado y lo sabemos viendo las listas de pasajeros que migraban, ¿sí? Quizá esta idea de la vulgaridad del español de América tiene que ver con estos procesos de ascensión social que América permitía por ser una sociedad nueva y una sociedad que se estaba creando, que España no permitía. Entonces, bueno, pues digamos ese argumento que daban a favor de esta idea queda descartado. ¿Sí? No sé si vamos bien hasta acá.
¿Alguna cuestión? Creo que hay cuestiones en Eh, el chat, ¿no? sí, pues José Ah, Luis, aquí perfecto. te queda el comentario de Vanessa para leerlo con calma. Yo lo leí un poquito Ah, apuradamente, genial. pero aquí te Ahora, queda. Y ahora tal lo vez, miro. si me permite, José Luis, nada más Sí. acotar algo. Claro, esta tesis sobre el vulgarismo es una tesis tradicional, ¿verdad? Como vos la tildaste, ¿no? Como la calificaste. Pero es una tesis rehabilitada, ¿no? En Hispanoamérica, ¿no? Digamos que rehabilitada en el sentido de que en los últimos años, y sobre todo este último año, ¿no? Con motivo del quinto centenario de la caída de Tenochtitlan, se ha vuelto un poco sobre eso, ¿no? Ya no los académicos, ¿no? Que lo tienen Ujú, bastante claro, ¿no? Pero sí que han vuelto sobre ellos figuras públicas y sobre todo políticos, ¿no? Por ujú, ejemplo, recientemente en las controversias entre el presidente López Obrador y el propio expresidente Aznar, ¿no? Porque un poco se ha manejado esa tesis, es un latinoamericanismo un poco ujú, eh, carente de fundamento, ¿no? Pero digamos que un poco esa tesis de que la violencia de la conquista se explica porque aquí vinieron unos españoles bárbaros, ¿no? ujú, Cuando realmente no es esa la explicación, es más plausible pensar que ujú. eran muchos de ellos españoles ilustres, pero acostumbrados, hechos en el mundo de la guerra, ¿no? Que era lo Claro. habitual para este tipo de señores, ¿no? Ujú, Y que esto no le quita a un personaje como Hernán Cortés esa doble faceta, esa paradoja que los caracteriza, ¿no? De haber sido hombres que ejercieron una enorme violencia, pero que venían con una educación muy amplia, una educación incluso humanista, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, pero sí que es una tesis que anda por ahí, ¿no? Porque tiene que ver con esos movimientos de reivindicación que a veces carecen ujú, en ciertas argumentaciones de un fondo histórico o ujú. académico, ¿no? Y Sí. exactamente, eso era Mm. lo que te iba a contar. Sí, totalmente de acuerdo. Me daba un poco vergüenza saber que han llegado aquí también los comentarios del señor Aznar, que son bastante vergonzosos. Veo que quiero pensar que no han llegado los de otros líderes políticos del país, que la verdad dan vergüenza ajena y dejan en muy mal lugar nuestro sistema educativo viendo lo que piensan. A mí esto me interesa, tienes toda la razón, Gabriel, tienes toda la razón y entramos en ese debate, ¿no? Que es tan complejo de intentar, separar, bueno, pues estas figuras que, pues bueno, pues que, en fin, pues eran figuras de su época, ¿no? Y hay que entenderlo, pero, en fin, es un debate muy complejo. A mí me interesa mucho esta idea y, de nuevo, quizá aquí no tenga tanta trascendencia, pero me parece muy interesante en España, porque en España sí que existe el mito entre los estudiantes, y yo lo he encontrado mucho en profesores de español de secundaria, de el español de España es el bueno y el español de Hispanoamérica es incorrecto, es vulgar, es malo, ¿no? Entonces, muchas veces ese mito que desgraciadamente persiste y que es un mito basado en la absoluta ignorancia, ¿verdad? Se basa en ideas como estas, ideas que probablemente defendieron estos investigadores con toda su buena intención, intentando dar una explicación histórica a un hecho que ciertamente se ve, pero que se ha manipulado, se ha desvirtuado y ha servido para mantener una serie de prejuicios que existen y que están mucho más generalizados de lo que yo pensaba. Cuando yo empecé a hablar con profesores de secundaria, yo me llevé las manos a la cabeza viendo las creencias lingüísticas que tenían. Era tremendo, era tremendo, ¿no? Entonces yo les decía que en realidad porque ellos tienen la idea de el español siempre ha sido así y los hispanoamericanos se han apartado. Y yo les decía, chicos, estáis muy equivocados, porque si leéis a Quevedo, Quevedo se acerca más en su forma de hablar a un hispanoamericano que un español de hoy. Yo siempre les decía ya llevando la cosa, digamos, casi a crear polémica, ¿no? Si nosotros hoy escucháramos a Cervantes, no nos sonaría español, nos sonaría hispanoamericano, ¿no? Entonces tiene una visión muy distorsionada, con mucho prejuicio, probablemente cargado por cuestiones que van más allá de lo lingüístico, ¿no? Pero bueno, me parece que mi función también como docente, repito, al menos con estos estudiantes que luego van a estar enseñando lengua española en secundaria, es intentar, en fin, que olviden eso y que sepan que todas las variedades son igual de válidas y son igual de correctas, ¿no? Simplemente son diferentes y eso no las hace ni mejor ni peor. Entonces, esta idea yo creo que se ha manipulado o desvirtuado y se ha cargado de esos valores negativos que tienen, que en fin, que ya repito, en España son muy tremendos, son muy tremendos. Cuando yo daba clase en Alcalá, escuchaba algunas cosas realmente salvajes, salvajes. Entonces, bueno, pues por ahí Sí, va. José Luis, tal vez también una pequeñísima acotación, pero Ujú, eh,
es que hay una cierta inclinación académica, ¿verdad? Que también se explica y por eso es muy importante ese trabajo al que te estás refiriendo, ¿verdad? Porque bueno, por estos mismos días el Museo del Prado ha puesto una exposición justamente que habla sobre el arte virreinal, ¿no? Sobre el Mm, arte colonial, ¿no? Que muestra que exhibe el arte virreinal con motivo del quinto centenario de la caída de Tenochtitlan. Eh, Porque bueno, un poco el propio museo reconoce que hay un absurdo, ¿no? En la situación por la cual España, que recibió muchísimos objetos de Italia, ¿no? Recibió tantos más de América. Y sin embargo, esos no han formado parte de esas exposiciones habituales como sí lo forman los italianos, ¿no? Entonces, es un poco ese sesgo académico al que vos te estás refiriendo con muchísimo tino, ¿verdad? ujú. Pero sí que hay que tener muy presente, sobre todo para nuestros estudiantes, los motivos académicos e históricos por los cuales habría que descartar esa tesis sobre el vulgarismo, ¿no? Claro. Eh, Porque hay, digamos, un poco en juego estas dos cosas, el sesgo de la interpretación académica, seguramente los lingüistas clásicos, ¿no? De los filólogos clásicos españoles, pero también un poco ese latinoamericanismo carente de fondo, ¿no? Que Ujú. suele tener mucho eco en estos días, ¿no? Ujú. Sí, yo siempre digo que los que estamos, y creo, Gabriel, que estamos en la misma, los que estamos ahí a mitad de camino, ¿verdad? Entre una posición y la otra somos los que recibimos golpes por los dos lados, pero bueno, supongo que hay que defender lo que pensamos que es lo correcto. Y en el fondo, además, me parece que es interesante, quizá me salgo un poco del tema, ¿no? Pero a mí lo que me molesta de todas estas disputas es la simplicidad intelectual. Es decir, no, la historia es mucho más compleja de lo que de esa parodia que quieres hacer de buenos y malos, de todo sí o todo no. En realidad, la historia es mucho más compleja. Tómate el esfuerzo de estudiarla. Y una vez que la hayas estudiado bien, entonces ya discutimos y probablemente nos quedemos, pues como nos quedamos todos los que trabajamos estas cosas, en sí, pero no, bueno, quizá, espera, hay que ver. En esto pasa algo igual, pero repito, el caso es que en España hay mucho prejuicio y a veces se agarran, claro, es que esto lo dijo Zamora Vicente. Bueno, pues quizá Zamora Vicente en este caso específico estaba equivocado. Entonces me parece que también es interesante por una labor que sin dejar de ser intelectual va más allá también de lo que tiene que ver con nuestra labor social, ¿no? De formadores. Pero en fin, creo que me estoy saliendo del tema, ya les digo que divago. Esto desde lo social. En todo caso, volvemos a la idea, una pirámide social muy semejante a la que existe en España. No exactamente igual, pero muy semejante. La idea de la vulgaridad, imposible. Primera pelea historiográfica, ¿sí? No tan cruel como la segunda que viene ahora, que es ¿de dónde migraba esta gente? ¿De dónde eran? ¿No? Y ahí tienen los datos con esa tabla, ¿sí? Claro, nos interesa saber de dónde son estos emigrados, ¿sí? Dado que, como he dicho, el español ya estaba dialectalizado en el siglo XVI, sepamos de dónde viene esta gente para saber qué ingredientes se van a incorporar al español de América, ¿sí? Y esto da lugar a una disputa historiográfica en los años 20, más o menos, del siglo XX, hace exactamente 100 años, tremenda, ¿verdad? Con idas y vueltas, con insultos más o menos sutiles, y en la que participan personas fundamentales, como los he citado antes, ¿no? Pedro Enríquez Ureña, ahora celebramos los 100 años de sus observaciones sobre el español de América, que es un trabajo fundamental, Amado Alonso, Menéndez Pidal, después La Pesa. La discusión, que tenía también a veces más de político que de lingüístico, era quiénes eran estos emigrados, porque lo que les interesaba era saber si el español de América, o mejor, algunos fenómenos del español de América, por ejemplo el seseo, se deben a los andaluces o es un rasgo que se desarrolla en América de forma independiente, lo que se llama la teoría poligenética, que surge el seseo en diversas zonas. Bueno, estas peleas durante mucho tiempo se quedan en el mundo de la abstracción, ¿verdad? Hasta que Boyd Bowman, en el siglo XVI, en el siglo XVI, perdón, en los años 60, lo tienen ahí, lo que hace es entrar al archivo de Indias, donde hay unos documentos larguísimos, ¿verdad? Que son una especie de pasaportes que tenía que pedir la gente que quería emigrar a América. Él dice, en vez de discutir de forma teórica si había muchos andaluces o no, veamos esa lista de pasaportes para ver de dónde migraba la gente. ¿Sí? Y esto les explico rápidamente en 5 minutos cómo se migraba a América. Cuando tú querías irte a América tenías que llegar a Sevilla, tenías que pedir una especie de permiso, justificar por qué te querías ir a América. Todo eso quedaba
burocráticamente registrado, ¿verdad? Y después, a veces eso podía tardar varios meses, después tenías que seguir esperando en Sevilla y cuando salió un barco para América ya te daban tu pasaporte, ¿verdad? Para montar e ir al continente. Eso nos permite conservar esta documentación de quién pedía o a quién se le daba permiso para ir a América, donde venían muchos datos. El nombre, el lugar, la edad, si estaba casado, si iba con la familia o iba solo, y también el origen geográfico. Y eso nos permite saber, en principio, de dónde era esta gente. Boyd Bowman lo que hace es trabajar, en uno de sus trabajos habla de 40.000 emigrados. Evidentemente 40.000 es un número menor dentro de lo que es la emigración que se produce en América durante los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, pero al menos ya es un dato, ya por lo menos podemos basarnos en algunos datos. Y ahí les he puesto yo una especie de tablita donde aparecen la emigración con los datos de Boyd Bowman, son simplemente los datos de Boyd Bowman. Fíjense. En la primera época, lo que se llama la época antillana, 1493-1519, es decir, cuando los españoles están prácticamente asentados en las Antillas, su presencia en la América continental es escasa o nula, ¿verdad? Lo que sabemos es que la mayor parte de los que emigran son andaluces, un 40%, ¿sí? Y además no de toda Andalucía, sino de zonas como Sevilla y Huelva, ¿sí? Cosa muy lógica, porque los barcos salían de Sevilla, de manera que la gente que se montaba en esos barcos era la que vivía más cerca, Sevilla y Huelva. La práctica totalidad de las mujeres de Sevilla, muchas de ellas de Triana, que es el barrio que está al otro lado del río. Siguiente periodo, hasta 1560, lo mismo, mayoría andaluza, ¿sí? Cuando digo mayoría andaluza, quiero decir que también había castellanos, extremeños, algunos vascos, ¿sí? Gente del Reino de Castilla, porque recuerden que América pertenece al Reino de Castilla y no al Reino de Aragón. Los aragoneses tenían prohibido emigrar a América, al menos de forma legal, ¿verdad? Y lo que hacían era emigrar a las zonas de expansión aragonesa, Italia. Se iban a Cerdeña, se iban a Sicilia, se iban a Nápoles, etc. Bueno, si seguimos con el siglo XVI, de nuevo, se mantiene la misma presencia mayoritaria de andaluces, pero es interesante, a partir de 1550, el cambio del tipo de emigrados. Hasta 1550 emigran guerreros, emigran aventureros, emigran algunos religiosos. A partir de 1550 lo que se produce es una emigración mucho más estable, en el sentido de que emigran comerciantes, artesanos, burócratas, otros religiosos, ¿sí? Y eso tiene que ver con que para 1550 han terminado, más o menos, las grandes guerras de conquista. Por supuesto sigue habiendo guerras, pero digamos que ya en estos momentos emigrar a América no era la aventura que suponía emigrar antes, ¿sí? Esta situación se va a mantener, es decir, predominio de la gente de Castilla y llegada de mayor número de emigrados y además de emigrados más estables durante el resto del siglo XVI y durante el siglo XVII, ¿sí? La situación cambia en el siglo XVIII. La situación cambia en el siglo XVIII. Y es que en el siglo XVIII, se cambia la dinastía, ¿verdad? Llegan los Borbones, que son centralistas, hay una serie de cambios políticos, los famosos decretos de nueva planta, y entonces empiezan a emigrar gente del Reino de Aragón. Ahora empiezan a emigrar gente de Aragón, de Cataluña, de Valencia, de Baleares, ¿sí? Yo cuando vivía en Querétaro, allá en México, hasta el año pasado, vivía a 100 metros del convento de la Cruz, donde estuvo Fray Junípero Serra y donde estuvo Fray Antonio Margil, que anduvo también por acá, por Costa Rica, que eran, por ejemplo, aragoneses. Claro, es que son del siglo XVIII, si no, no podrían haber emigrado legalmente. Por tanto, fíjense que lo que hay en el siglo XVIII es un aumento de la población, pero sobre todo una mayor variación geográfica de los emigrados. Ya no son solo gente del Reino de Castilla, sino también gente del Reino de Aragón. Aumentan los vascos y navarros también, porque es una época de malas cosechas y de calamidades en esas zonas, y emigran, ¿verdad? También para allá. Y en el siglo XIX, recuerden que América, la mayor parte de América, se hace independiente, de manera España no reconoce esas independencias al principio, ¿verdad? Están hablando de territorios levantiscos, levantados, de manera que la emigración se sigue dando, pero es una migración de tipo muchas veces ilegal, ¿sí? No está permitido a los españoles venir para América, y sobre todo es una emigración mucho más concentrada. No quiero decir que
no hubiera andaluces emigrando, seguía habiendo andaluces, pero sobre todo los emigrados de esta época salen de 3 regiones, Galicia, Asturias y Canarias, las zonas más pobres en estos momentos. Y la emigración también va a ciertos lugares específicos. Por un lado, al Río de la Plata, ¿sí? Por ejemplo, gallegos, ¿no? Al Río de la Plata, porque es una zona que tiene mucho auge económico, tanto la Argentina como el Uruguay. Lo mismo a Venezuela, que también es un periodo de una gran bonanza económica para Venezuela y ahí emigran muchísimos canarios. O por ejemplo las Antillas, porque como saben, Cuba y Puerto Rico todavía están bajo soberanía española, de manera que, bueno, digamos que era como irte de una provincia a otra y no tanto emigrar al extranjero. Por tanto, fíjense que lo que encontramos, y ya voy acabando con esto, que ya sé que ya es la hora, lo que encontramos es un predominio claro de Andalucía, sobre todo en los primeros momentos. Es decir, cuando se está creando la sociedad americana, esa primera sociedad americana. De manera que podemos suponer que las bases de esa sociedad americana van a ser unas bases eminentemente andaluzadas. Y eso se ve en muchas cuestiones y también se va a ver en la lengua. Vamos a ver cómo la lengua, cómo el español de América va a tener un peso muy importante de lo andaluz, pero no solo peso de lo andaluz, porque fíjense los que emigran. Emigran también extremeños, castellanos, canarios, gallegos y demás, ¿vale? Quiero decir con esto, y esto lo decía Rufino José Cuervo en su época, ya a principios del siglo XX, que todas las regiones de España van a dejar su huella en el español de América. Eso no quiere decir que todas lo dejen con el mismo peso. Va a haber una, Andalucía, que va a tener mucho más peso porque los emigrados son más y sobre todo en la primera época. Entonces va a ser una sociedad eminentemente andaluzada, pero que va a tener también aportes de estas otras zonas. Y eso es lo que explica la emigración. Me dirán, ¿qué pasa en el siglo XVI, XVII y XVIII con los canarios? Y la verdad es que Boyd-Bowman no encuentra datos de los canarios porque los canarios emigraban, esto sí, de forma ilegal, si me permiten utilizar el término, ¿no? Claro, ya les he dicho que para emigrar de forma legal había que ir a Sevilla, quedarse unos meses y después montarse en un barco. Pero es que esos barcos cuando salían de Sevilla pasaban por Canarias. En Canarias se abastecían de todo lo que necesitaban para el salto hasta América. De manera que para los canarios era, digamos, pues muy oneroso desde el punto de vista económico y la verdad poco práctico irse a la península, esperar 6 meses para hacer los trámites legales, volver a Canarias y de ahí pasar a América. Cuando el barco llegaba a América, se montaban de forma ilegal y se iban para América, ¿sí? Quiero decir con esto que aunque los datos de Boyd-Bowman no arrojan un gran número de canarios, nosotros sabemos que sí que hubo un gran número de canarios en América. ¿Sí? Y lo sabemos porque la propia documentación nos habla de canarios que están en América. ¿Sí? Yo cuando edité esos documentos que citó antes Gabriel, de la documentación de Honduras, por ejemplo, hay documentos de un señor de Comayagua que dice que él es nieto de canarios. Por tanto, la inmigración se daba. Y lo sabemos también por la cuestión lingüística. ¿Sí? No entendemos cómo puede haber una palabra como gofio, que es una palabra, como les digo, de origen guanche en el español de Venezuela o en el español del Río de la Plata, si no es porque migraron también canarios y se la llevaron, porque es una palabra que solo se conoce en Canarias. De manera que quedémonos con esta idea y acabo con esto, ¿sí? La inmigración va a ser de todas las regiones de España y por tanto todas las regiones van a aportar su granito de arena para la creación del español americano, pero una de ellas va a tener un peso muy notable. Andalucía en el momento clave en el que se está generando, se está gestando una sociedad propiamente americana. Por tanto, va a ser, en el caso lingüístico, un español de base eminentemente americana, de base eminentemente andaluza, con aportes de otras variedades. ¿Sí? Y llegados a este punto, queda la cuestión de, entonces, cómo se genera ese español de América, cuáles van a ser los procesos que permiten mezclarse a todos estos ingredientes que pasan con estos emigrados. Pues esto, como diríamos ahí en España, después de la publicidad, o sea, ya mañana. No sé si hasta aquí alguna pregunta o cuestión, veo que hay cuestiones en el chat, ¿no? No sé si hay algún comentario. Bueno, si quisiera alguien plantear alguna pregunta final para esta primera sesión, ¿verdad? Lo podemos atender en este momento. José Luis, tal vez si entre tanto aparece alguna cuestión que podamos atender al final, te iba a preguntar un poco sobre una alusión que hiciste
a la Universidad de Sevilla, ¿verdad? Algún grupo de investigación o algunos investigadores que están trabajando sobre este proceso de enriquecimiento de la lengua, ¿verdad? Sobre todo en el siglo XVI, ¿no? Digamos, cómo va de la mano este proceso de ampliación de los contextos de uso con el enriquecimiento, ¿verdad? A partir de la botánica, el derecho y tal. No sé si nos podrías dar alguna referencia, alguna alusión un poco más directa a quiénes están trabajando y qué tipos de trabajos están haciendo, porque nos interesa también tener esa noticia de ello, ¿no? Sí, sobre todo lo que están trabajando en Sevilla son cuestiones de incorporación sintáctica, es decir, cómo se introducen modelos sintácticos tomados del latín y cómo pues se generan estos nuevos marcadores o estructuras sintácticas en general que sirven para dotar de mayor flexibilidad a la lengua y por tanto para enfrentarse mejor a estas nuevas necesidades. Eso por un lado, y por otro lado, evidentemente, el peso que tiene el latín en el humanismo. Hay un profesor jovencito que la verdad es que es un sabio, que se llama Santiago del Rey Quesada. A ver, yo creo que puedo escribir en el chat, ¿no? Sí, Santiago del Rey Quesada. Y los trabajos de él hizo la tesis en Alemania, en Múnich, si no me equivoco, y ha estado trabajando bastante estas cuestiones que tienen que ver con incorporación de estructuras latinas, ¿sí? Que enlazan con esta necesidad de crear dicho así entre comillas, un español más culto, es decir, un español más adaptado a estas nuevas necesidades expresivas. Claro, cuando tienen que crear o cuando tienen que dar respuestas a estas necesidades expresivas, lo que hacen es basarse en el modelo por excelencia que era el latín, y lo que hacen es introducir estructuras, en principio latinizantes, al español. Eso lo está estudiando él. Tiene muchos trabajos al respecto. La cuestión de, por ejemplo, cómo se va lo que es la construcción del diálogo, entendido esta idea del diálogo renacentista, que también se basa en las tradiciones clásicas y demás, tiene algunos elementos sobre esta cuestión, pero es sobre todo de sintaxis. En el caso de introducción de léxico, quizá no de una forma tan específica, pero sí, por ejemplo, lo que tiene que ver con la introducción de latinismos, ahí la autora de los trabajos clásicos, y además también una sabia y una mujer encantadora, por otro lado, es de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es Gloria Clavería Nadal. Gloria Clavería Nadal. Y es más, y una compañera mía, que si luego, no puede ser que cite todas las universidades y no cite la Complutense, que también tiene cuestiones sobre el latinismo, que es Consuelo García Gallarín. Son los que han trabajado ellas dos más desde el léxico. Repito, quizá no una cuestión tan específica, sino la incorporación de este léxico tomado del latín y del griego en general. Y Santiago, desde el punto de vista de la sintaxis, sí que esta cuestión específica de enriquecimiento de la sintaxis porque hace falta aumentar las posibilidades expresivas, porque se está utilizando en contextos donde antes no se utilizaba. De hecho, eso parte también, Rafael Lapesa habla de diversos tipos de causales, de oraciones causales, y yo juraría que dice también algo de, lo que es que Lapesa siempre tiraba así como un poquito la línea y luego no seguía profundizando. Pero yo creo que Lapesa habla también de esta cuestión muy por encima en su historia de la lengua, pero habla también precisamente de cómo se van introduciendo nuevas estructuras, pues porque, pues eso, pues porque ahora hay que hablar de derecho, porque hay que establecer en la filosofía o en la teología las relaciones lógicas. Ya no me vale solo el porqué, me hace falta cuestiones lógicas mucho más sutiles, ¿no? que supone estas ciencias. Y eso, claro, hay que darle una expresión lingüística. ¿Qué haces? Tomarlo del latín, que era el gran modelo, pero lo introduces y enriqueces el castellano. Perfecto, muchísimas gracias, José Luis, por esta explicación y por estas referencias que son muy útiles para todos nosotros. Bueno, veo que no hay más preguntas. Por lo pronto, ha sido una sesión, me parece a mí, muy ilustrativa. Nos ha permitido irnos acercando al tema que vamos a ir desarrollando durante estos días. Y yo, pues, quisiera, desde luego, agradecerle al propio José Luis, ¿no? por esta clase que nos ha dado tan provechosa, tan útil, y a todos ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que mañana tenemos la segunda sesión, mañana vamos a continuar con el trabajo, así que también mañana podemos retomar preguntas, ¿verdad? Si algo no quedó suficientemente claro, si requieren ustedes alguna acotación o si quieren preguntarle directamente a José Luis algún tema suplementario, ¿no? Podemos retomarlo mañana también al inicio.
Les reitero, ¿no? Mañana nos vamos a ver de nuevo a las 9:30 de la mañana. Vamos a utilizar las mismas credenciales o el mismo enlace que tienen ustedes ya a mano. Y también les ruego tener presente que mañana por la tarde vamos a celebrar una conferencia, ¿no? José Luis va a dictar una conferencia. Les he pasado aquí el afiche para que lo tengan a mano. Allí están los datos. La conferencia de mañana martes se titula La americanización léxica del español guatemalteco de la Ilustración, a partir de los apuntamientos sobre la agricultura y el comercio del Reino de Guatemala, ¿no? Que es un documento fundamental. Quedan ustedes invitados, nos veremos en la mañana y ojalá que también a muchos los podamos ver por la tarde, ¿no? Que ya José Luis tiene bastante trabajo que le hemos puesto encima, ¿no? Y por lo pronto lo vamos a dejar descansar un poco, ¿no? Y aprovechar la tarde. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias y nos vemos mañana entonces.